Bienvenidos, chicos, a la cuarta gala del Poder del Amor. Ya un mes, ¿cómo se sienten? Cumplieron el mes, sobrevivieron, señores. Han aprendido mucho, me imagino, pero antes que todo quiero agradecer a todos en casa por ser parte del Poder del Amor y sigan votando en www.elpoderdelamor.tv porque este día, pues, algunos se acercan más a continuar este proceso, este camino en la Casa del Poder del Amor. Y como saben, una chica o un chico tendrán que despedirse, regresar a su país y, bueno, encontrar el amor a lo mejor de otra manera. Tengo que recordar que ayer dejamos asuntos pendientes. Tengo aquí los poderes. Uno es para una chica, uno es para un chico. Los nominados son de los chicos Don Dai, Andrés y Miguel, y de las chicas Mare, Shirley y Melissa. Este asuntito lo voy a dejar por aquí. Recuerden votar porque uno de ustedes puede blindar su casa, ganar $2,000 y un premio muy especial. ¿Quién se quiere quedar? ¿Quién va a ganar? ¿Chicos, chicas? Los chicos de nuevo. Ya nos toca a nosotros. Chicos, antes de continuar, quiero saber qué ha representado este mes. Es un mes que parece que un año, una vida, una eternidad, un día puede ser. Chicas, ¿cómo van este mes? Muy bien. ¿Bien? Genial. Genial. Bueno, tú llevas menos. Súper motivada. Casi enamorada. Casi. Casi me falta un paso. Un paso, pero Estar todo más cambia en un enamorada. programa, Melissa Gay. Tú ¿Qué? mismo lo has dicho, todo cambia en un día. Todo cambia. En el siguiente capítulo no se lo pierdan. No se lo porque pierdan. Puede ser después que de esté, la gala puede vienen ser que cosas no. increíbles. Mare, Ha sido un mes de muchísimo crecimiento, de muchísimo aprendizaje, una montaña rusa de emociones y nada, estoy súper contenta y estoy súper feliz porque todo siempre obra para bien y creo que, por lo menos yo siento que si llego hasta aquí nomás ya gané todo lo que tenía que ganar. Una rosa para otra rosa, ya que se han nombrado tanto las rosas rojas. ¡Cula, guancala, cala! ¡Guancala, cala, cula! Tal vez lo está haciendo para que le diga, pues mira lo que te perdiste, o no sé. Se ríe de mis tonterías, me odia, me quiere a la vez. ¿con quién se queda Austin, baby? Siento un poco, hasta cierto punto, de inmadurez. Una amistad que tenía ya no la tengo. El perdón es un regalo que te tienes que hacer a ti misma. Ya la tuve de amiga, pero me defraudó, entonces no quiero tener personas así en mi vida. Si no era ese día, no estuviera pasando lo que está pasando en este momento con Elizabeth. Fue como que detonó la bomba que ya venía trayéndose varios días. Me empecé a frustrar yo mismo. Les deseo suerte, chicos. Estaba muy ahí y a mí no me gusta un hombre que esté tan ahí. Había dicho que la veía más como tenía un deseo carnal. Ahora es momento de que cada casa elija a un blindado de la casa contraria. Ya nos llevamos bien, pero aún así no veo que haga match con ninguna de la gente de la casa. Que tendrá la oportunidad de ganar $2,000 y un premio. Pero hay una persona con el 37% de votaciones totales. Y es una de las personas que ya salió de la casa. ¿Quién es esta persona tan querida por el público? Chicos, para ustedes ha sido también una aventura, mucho aprendizaje. A ver, ustedes siguen intactos, ustedes sí llevan el mes entero aquí, sin cambio. Alejandro. Imagínate que somos 9 personalidades de repente súper distintas
pero entre todos tenemos ya anécdotas que nos unen, me parece que, o sea, yo siento que, por ejemplo, O los separan. y también cositas que nos separan seguramente, pero bien, tenemos cosas que nos acercan, cosas en común entre todos, yo ya les quiero a todos de cierta forma, y allá a las chicas también, ¿verdad? Gracias. Entonces, contento. Dondai. Sorprendido, la verdad. Siempre le comunicaba a ellos que no esperaba, pues, hermanos acá votados que he tenido, porque la verdad han sido personas muy maravillosas y puedo decir que puedo confiar y contar de que tengo amigos en el extranjero. Ahora podré viajar a PR y tener una casa. Lo malo que se duerme patas arriba ahí. Tengo una casa en Panamá, tengo una casa en Miami, en Perú, en México, Salvador, Papi, en todo el mundo. Colombia y Bolivia, pues tú sabes, brother. Toda si me quieres Latinoamérica. invitar. Y también a las chicas, pues, saber que próximamente tendré una novia extranjera. Fuertes declaraciones. Ay, Dios No, mío, mentira. la pobre Eli, las caras de Eli es así de... "Ay". Ella no lo sabe todavía, pero algún día, algún día. No lo sabe, pero ya es tu novia. Ya para mí, ya, pero ya estoy escribiendo en el diario cosas que pasamos a menos. Chicos, yo sé que encontrar el amor aquí ha sido bastante intenso, diferente, pero ¿cómo lo han vivido regresando a las bases, a la antigüedad, esto de un besito un poco más difícil, el no poder tener ese contacto que usualmente las relaciones pues llevan? Complicado. ¿Cómo ven esta situación que han descubierto en ustedes que dicen, sí puedo? Me siento en el desierto. Complicado. A ver, queriendo agua. los chicos que algunos han sufrido, a ver. Es un súper desafío. Si bien uno puede pensar que de repente lo de Mariela y yo fluyó muy bien, de forma muy rápida, digamos, o de forma muy contundente, vos te quedás como que pensando después, wow, ¿y ahora qué viene? Porque generalmente en un escenario normal viene un acercamiento mayor, quizás más acercamiento físico, ¿verdad? ¡Ay, Dios Y- mío! ¡Espérate, claro. Alejandro! Y no sé Eso ustedes, se pero me yo dio hace un calor. mes... ¿De qué hablas? No sé ustedes, pero yo hace un mes que veo... pasar más tiempo juntos, salir al cine, invitar a ver películas y no ver la película. Clásico, No sé te invito a ver ustedes. una peli. No sé ustedes, pero yo hace un mes que prácticamente solamente veo 9 varones, ¿entendés? Entonces, como que de repente los instintos... Algo que no quieras decir de tu sentir. No lo esperábamos de ti. No esperaba de Alejandro esta situación de que Pero está por ahora explotando. vive el amor. No, te la doy, va. Claro, que viva el amor, obvio, pero sí, ¿entendés? De repente el instinto habla y... Bueno, ya que Alejandro puso el tema, ¿cómo los demás están manejando ese tema? Lo van a sentir, todos lo van a sentir. Yo creo que es complicado porque todos nosotros venimos de una generación donde estamos acostumbrados a conocer a las personas de una manera diferente, a enamorar a las personas de una manera diferente y venir a este reality donde nos ayudan a sacar como esa parte sensible, romántica, detallista de nosotros. Es bien bonito por un lado, pero por otro lado es difícil como sacarnos de esa zona de confort o hacernos hacer las cosas diferentes. Entonces creo que eso es lo que se refiere a Alejandro, que es un poquito complicado, diferente, pero es bonito igual. Vamos con el lado de las chicas. Mariela, ¿estás viva todavía? ¿Quieres expresar algo referente al sentimiento de Alejandro? Está que no puede. Es que hay que callarse, como que el instinto habla. Me quedé con eso. Alejandro hace rato lo hubiese invitado, ven a ver Netflix conmigo. Sin internet. No, bueno. Bueno, yo creo que te voy a salvar, Alejandro. Recordando que tenemos una asignatura pendiente, chicos, todos en casa, a votar por su casa. ¿Quién quieren blindar, a los chicos o a las chicas? Hay 3 finalistas de los chicos: Dondai, Miguel, Andrés. De las chicas, Mare, Melissa y Shirley. Así que entren a www.elpoderdelamor.tv. Uno de ellos se llevará $2,000, un gran premio y obviamente la oportunidad de blindar su casa, que eso yo creo que es una de las cosas más importantes. Así que el voto entra hasta el último momento, sigue muy cerrado.
Así que es bastante importante que si usted quiere ver a su favorito triunfar, entre a votar. Antes de continuar, esta semana hemos conocido una parte nueva de Dondai. No sé si les presenté a Diego Armando. Esta semana, él es mago. No me aprendí todavía su magia, pero estoy intentando. Diego, te digo Diego ahora porque es la parte de Diego. Mago, dime, Bueno, ¿algo dejaste perdido por la casa? No sé. Duendai. estoy volviendo a sentir lo que no sentí hace hace muchos años. No pretendía casi a nadie. Pero lo más bonito creo que sale cuando te nace. Y quizás por eso no han visto ninguna, se puede decir, ninguna participación mía en darles algo a las chicas. Y esta semana pues que me ha ido de maravilla. Les tengo un detalle a cada una y unas palabras para cada una. Esperando que acepten las palabras que les voy a decir porque no las escribí y es lo que me va a salir en el momento. Y nada, Están si en me el ayuda a callejón producción. de Bodrum. ¿Qué pasa al callejón de Bodrum para? Ok. Ok. Palabras bonitas, una rosa para otra rosa, ya que se han nombrado tanto las rosas rojas. Traje rosas para ustedes y a decirles algo muy importante. A mí Para ti no hay. no me trajiste la cadenita de oro que te pedí. Espérate. Gracias por ser esas mujeres que siempre van por la vida sin tener miedo, por ser esa mujer luchadora y que dejemos de pensar en ese tabú de que la mujer es el sexo débil cuando sabemos que hay mujeres que se esfuerzan día a día siendo hasta madre y padres. Gracias por ser tan maduras, gracias por enseñarnos que día a día tenemos una madre en casa, que gracias a ustedes existimos. De verdad, gracias por ser reales. Ya la manga, me estoy dando cuenta que Elizabeth se va a quedar una. Conté mal la rosa. ¿Cómo? O sea, Es que esto también es para ti, pues. gracias, pero... Ay, no, la cara. O sea, Dondai, si esta es para mí, Elizabeth todavía no le doy. te falta una. ¿Qué va a pasar? Hoy vamos a ir más lento todavía. No, pero lo bueno es que sé magia, ¿no? Claro, claro. Vamos a hacer la magia, así que por favor, chicos. ¡Huancalacalacula! ¡Cula, huancalacala! ¡Huancalacalacalacula! Ok, voy a hacer la teletransportación. Por favor, bajen su kick para sentir el kick de las rosas. Ok. Dale, vamos, una, dos y... Bueno. Por favor. Ya vamos en serio, ahora sí serio. A Diego Armando, sí. A Diego Armando. Gracias. Quiero darte gracias, de verdad, por darle sentido a este viaje. Gracias por ser la persona que eres. Gracias por hacerme feliz. Y que pase lo que tenga que pasar. Toma. Y no te voy a pedir un beso porque yo sé que tú me lo vas a pedir a mí. Pero llegará ese momento. Muy bien, un aplauso. Yo no pensaba que iba a haber un giro. Porque a ella un ramo y a nosotros de una rosa. Pero a mí me tocó la más chiquita. ¿Está bien? Eliminado. Está bien. No, mi El primer eliminado. Ah, no, mentira. No. Es broma. Bueno, como saben, este día también tomamos el tiempo para recapitular la semana, ver todo lo que pasó, lo que ustedes no vieron, lo que siempre vi yo. Entonces, quiero compartir los ojos del poder del amor. Ponle play. Cuéntenme de Austin. Que le gusta hacer sentir bien a todas en general, como que él no le va a hacer sentir mal a ninguna chica nunca en la vida. caballero, Siempre caballero. recibe a las Nunca en nenas la que han vida. llegado, las recibe súper bien.
Aquí hizo el baile de la Bella y la Bestia con nuestra amiga o sea, una Gris. persona que tú puedes hablar con él y él es súper chévere. Bueno, Eli te puede contar un poquito más también de Austin. Y Austin es el que más ha venido a la casa de las mujeres en todas las dinámicas. No es Miguel. No, Austin, Austin, Los Austin. dos. Pero Miguel y Austin le ha Austin ganado. también. Austin viene casi siempre. Creo que dos ¿De quién veces más más. quieres saber? Andrés. Es bien callado a veces también. Pero es súper chistoso. No, es que no es que sea callado, él no. Él sí habla, pero... Es tímido. Ajá, tenés que Esa es la palabra. hablarle tú para que él te hable. Pero Es a mí difícilmente- Andrés me ha hablado y no me parece tímido. No, ni a mí no me, o sea, no A me mí parece sí, que a mí sí me parece súper respetuoso, igualmente no le gusta hacer sentir mal a la gente. Es observador, analiza todo. Observador, analiza, y es caballeroso. Miguel. Es bien dulce. Sí. Él El sí soltero habla se mucho. ganó el premio al soltero más codiciado la semana Como pasada 4 le porque todas invitaron el querían mismo salir día. con él. Atacado. No, es bien lindo y es guapo. Está bonito y es dulce. Bien cariñosito. Diego, por ejemplo, bueno, Diego me parece que es uno de esos hombres que te puede dar mucha estabilidad. Sí, Diego. Okay. Diego es bien chévere. Diego es muy honesto. Diego es Porque muy como chévere. te digo, la mitad. ¿Quién más siento que te puede dar una- Sebastián. Sebastián es súper chévere. Bien amigable. Sebastián es Sí, misterioso. extrovertido. extrovertido, sí. Pero digamos al menos Él es algo malo astral, de le él. gustan los astros y todo esto, que si los... Las cosas de energía. De las cosas de energía. Ay, a mí se me parece Vibra. Vibra. Bueno, con él vas a tener mucho por qué Él platicar. dice que te puede sacar el alma y verte tú Por mismo. eso, es que yo de eso yo Es bien espiritual. ¿En serio sí. dijo eso? Pero tú puedes tener unas conversaciones como Es que que no es profundas chévere. con Sebastián. Que había fumado. Pero en cámara lenta. O sea, Ah, sí, habla lento. hablas en cámara lenta con él. ¿Con quién? Entonces, ¿quién falta? Renier. Ah, Baila. Rey. Es Él reservado. es stripper, es el stripper. Ah, Cuando sí. quieras contratar un stripper, Él baila él es el bien. indicado. Jessica no habla, pero cuando habla se descoce como hilo de media. A ver, ahora quiero platicar con este lado, porque la verdad creo que es la primera vez que ustedes escuchan las diferentes características de ustedes. Quiero saber, Diego, vamos a empezar contigo. Un chico que te da estabilidad, dice Mari. Ok. ¿Referente a qué? ¿Qué pienso de ellas? No, ¿qué piensas tú de cómo te ven las Ah. chicas? Pues de corazón, gracias, en serio. Valoro sobremanera sus palabras porque es sorpresivo cómo te ven de una manera que no te esperas, pero tiene mucha realidad lo que dicen. Respecto a los demás, simple y sencillamente yo no me meto en asuntos que no me incumben, pero sí creo que fueron muy acertadas en algunos. Renier, el stripper. ¿Así? Para despedidas de solteras. ¿Le quieres demostrar por qué? Ah, Ah. Ok, no. Contratado. No, no, no. Es tu ¿Qué? momento. ¿Eh? Renier, ¿vas a hablar hoy? Hoy. Sí, pregunta. A Renier parece que le dimos una maquinita de un botón. Vaya, Es que le digo, no sé, ella... Carla, ¿a ti te quedó claro por qué te dijeron que No, era... no he visto su primer acto. No has visto nada. Sígalo en TikTok. No ha visto nada Síguelo de en Poder del TikTok. Amor. Carla no sabe ha por demostrado qué sus talentos. lo descubrieron como el stripper del grupo. Renier no sabe si hacer. Poder del amor. Renier no sabe si Poder del hacer. amor, Yo música no erótica. sé, yo si Carla quiere, porque yo aquí, tú sabes, yo respeto. Carla, sí, dale. Claro, Carla. Sí, ¿Quieres dale, llevarle un Carla. poquito? Ella ¿Quieres tener acepta, calma puede- un ratito? Para que Pasa al entiendas. frente, por favor. Ven, Pues frío sí está haciendo. Sí, frío está haciendo. Ya, pero Renier, Poder ya del está amor. avisado. ¿Qué no? Pero Ármale, ven aquí, ármale, porque tengo ármale el que ir escenario, yo. ármale el escenario. Tengo que ir yo. Producción. Sí. No, al medio nomás. Renier, el poder del amor sigue orden. Vamos en orden. Así. Vamos en orden aquí. Ahí está Carlita. Renier. Carlita, de cuenta que estás en un bar así Es porque disfrutando ella sola no porque te han sabe. dejado La botada y bienvenida ha sido... Carla. Te han puesto los cachos recién y estás en un bar y te Estoy topas aquí, con me un quiere, hombre no de me este, quiere. de este calibre. Bueno. Haga Música, caso. Sufriendo por música. amor, me quiere, no me quiere. Poder del amor. No me quiere. Cuando quieras, Música. manda tu música energética, ya que estamos en estos Clavo temas. no saca otro clavo, pero sí lo deja torcido. Quédate con la ropa, por favor. Ay, qué...
semana platicamos bastante de besitos. Besito, 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 besito. Pero, pregunto, antes de ver este BTR, ¿quién ya tiene besitos? ¿Vanessa? ¿Tiene vecino? Ah, Vanessa. Hay 4. Qué No, estoy bárbara. haciendo así, 1, 2, 3, 4. O sea, no, que sigan el ejemplo, por favor. ¿Quién quiere un besito? Yo, la neta, sí, ya. ¿Quién no quiere un besito? Alza la mano, Eli, porque sé. Shirley, ¿no quieres besito? No, levántela bien, no sean hipócritas, no sean falsos, a ver. Jessica, ¿tú no quieres besito? Yo sí, pero de un moreno, no ha llegado. Exacto, todavía no ha llegado. No ha llegado, pero aquí pues. Pero todo el mundo quiere. Tú tienes varios. Cálmate, Shirley. Muy bien. ¿Saben qué? Luego de esta pregunta, póngale play a este BTR, por favor. Tranquila, dice yo, soy No, tranquila. porque... Pero bueno, la primera vez que yo te vi fue como el tercer día que nos dijeron, ven. Ajá. Ese día, chuta. No sé por qué sentí que estábamos en un lugar. Esto es donde literal eres tú. Porque yo estaba ahí que improvisaba y que cantaba y tal, hasta que escuché tu risa. No, porque yo dije, sí, ella se está riendo de mis chistes. Todos nos reímos de tus chistes. Sí, pero me importaba Hasta todas. Sí, pero me importaba que a mí me gustó que tú. Un beso significa amistad, sexo y amor en cualquier parte del mundo, no importa la religión. No, ten cuidado, Vicky, pero no me acerco. Me he dado cuenta del Shirley y Elizabeth, que son las que tienen un bebé. Qué difícil es como ellas, literal, no. Yo creo que es el temor y es entendible a la diferencia de las otras chicas en abrirse. Bro, el tiempo se fue rápido, pero Y el corazón. Tum, 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 yo estaba, tum, no, tum, yo tuve miedo un tum, tum, poquito tum, porque tum, pensé tum, que me iba a decir, ¿sabes qué? Eso no, o sea, pero igual tú sabías que No, algo- pero algo me decía, es que también me pudo haber dicho, ¿sabes qué onda hay? La situación está heavy, te pido que haya un Andrea. alejamiento por... Claro. Tucu, vos seguro en ese momento. No, cuando Tu yo vi la corazón. noticia, que la noticia iba para bien, chuta. Sí. Yo siento que ella ahora, ella mismo va a querer volver con Austin y Austin le va a decir que no. Obvio, porque él ya va a estar conmigo. Muy bien. ¿Dónde te ves en estos videos? Que estabas tan preocupado de... Perdón, Diego Armando. Ay. Pues bueno, primero que no se me veía en esa faceta. Pues sí, el que vieron ese soy. Y faltan muchas locuras por hacer. Cuando estoy en estas, yo soy súper creativo, entonces no sé, Elizabeth, si vas a aguantar todo el calibre. Pero de verdad, yo lo digo y lo seguiré diciendo. Yo la quiero hacer feliz a ella. Andrea, esa hipótesis que a lo mejor, no sé si solamente Andrea tiene esa hipótesis. Yo creo que ella lo externó de que podría Todo es posible. querer regresar con Ozzy, algo que tú también has externado Por eso de te digo, cierta yo- forma, claro que sí. Es que sé lo que viene, es como que se han Y repetido las hemos historias. visto un Austin diferente. Las últimas palabras que le dijo en la alberca Austin a Eli fue: pude invitar a cualquiera al viaje y te invité a ti. Palabras con luz de Austin Baby. Entonces, sí se ve un Austin alejado, observando la situación, pero no quieto. Ahora, yo quiero saber, ustedes se ríen, Miguel, tú te ríes. Andrea, ¿por qué dijiste eso? O sea, ¿qué te vibra? Lo dije porque ya lo había escuchado, no porque sea la única que lo piensa, tú muy bien lo has dicho, pero sí por lo que vimos en las imágenes cuando estaban acá en la piscina y porque hemos notado que Austin está más suelto y no sé si tal vez lo está haciendo para que le diga, pues mira lo que te perdiste o no sé. Pero yo lo veo diferente todo y veo ese aguante tal vez de parte de ella, no sé si es que tal vez esté pensando también las cosas
o lo tenga como opción todavía, no sé. Austin, exprésate conmigo. Dale, suéltalo. No, gracias. Hablaron todos, pero faltaba... Claro, es que El quería dueño de ver, la para que escena. viera que no es algo que yo solamente veo, Sí, claro. que también sentimos, vibramos. No, es verdad. Y ante los hechos, yo creo que las palabras sobran. Pero Eso es rescato una ciertas cosas de cada uno que son verdad. Yo soy un tipo relajado. El Austin que vieron en una piscina ahí es el Austin que es acá y fuera. Tengo mis moods. Y con Eli comparto mucha complicidad a raíz del tiempo vivido y los momentos pasados en los viajes. Y eso siempre va a estar, creo yo. La pasamos muy bien. Se ríe de mis tonterías. Me odia, me quiere a la vez. Entonces es interesante verla en esa faceta, ¿no? Es un poco incongruente con cómo se expresa, pero la veo bien, la veo bien. ¿Incongruente en qué sentido? En las cosas que dice, como por ejemplo, no sé, el que ella a lo mejor ahora quiera como que estar más tranquila y tomarse su tiempo, ¿no? Es interesante escuchar eso. Ella me eligió a mí. Yo siento que ella me eligió a mí. Y es fuerte lo que hablamos. Se sintió tan bonito. Yo no estaría haciendo nada de esto porque yo no hago nada si no me nace. Y es bonito volver a sentir eso de ir a una florería hoy que fui a hacer esto. Estaba así como que, bro, ¿qué estoy haciendo? Y es súper lindo. ¿Corriste? Mis ahorros. Estúpida, mis ahorros. No, yo creo que una princesa se merece todo. Y yo a Elizabeth, pues, le daré todo lo que pueda darle en cuestión de verla feliz, de que comparta conmigo momentos inolvidables, de que si de aquí a mañana pues viene una guerra o una pelea, diga, bueno, pudo haber pasado eso, pero pasé bien con él. Y lo que se avecina, pues... ¿Cómo termina esa historia? Porque dices que lo has vivido o lo has visto. No, es que la historia, yo no me voy a dejar ganar, pues yo soy un Power Ranger también fuerte. Pues. Un Power Ranger. ¿Cuál Fuerte. eres? ¿Qué color? Rojo, pues sí, yo soy el que más. Rosa, el rosa. Rojo. Rosa. Pero bueno, la cosa es que lo que se avecine, yo estoy preparado siempre y cuando pues Elizabeth es la que pueda decir hasta aquí nomás donde hay, pero sin embargo yo estoy viviendo un día a la vez. Tengo miedito, Elizabeth, tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo de que pase algo más adelante que sea negativo, porque de verdad quiero que esto siga creciendo. Eli, la neta, ¿sentiste a un Austin diferente? Sí. ¿Y tengo que dar te detalles. agradó? ¿Cómo? ¿Y te agradó? Lo que pasa es de que tal vez esperé eso. Bueno, todos hemos dicho aquí que aquí un mes no se siente un mes, aquí un mes se siente. Entonces esperé eso y yo siento que esperé mucho tiempo porque obviamente acá tenemos limitado el tiempo. Y no solo eso, sino que No te bastantes. merecía. Sí, no me merecía. No te esperó lo suficiente, chiquito. Bastantes cosas que me llevaron a pensar que sí está actuando diferente, sí está siendo diferente. Incluso lo que me dijo acá en Alberca, me dijo algo que obviamente antes ya lo había conversado yo con él y no era esa su respuesta, era una respuesta muy diferente. Incluso estaba viendo los capítulos y él siempre recalcaba que sabía que estábamos interesadas en él, yo, Melissa, Shirley, pero él dejaba bien claro que mientras él no tuviera algo fijo, él se iba a seguir conociendo más personas. Claro. Y entonces ahí fue donde dije yo, pues bueno, entonces hay que seguir conociendo personas. Es parte de conocerse, de continuar. Eli tiene todo el derecho de conocer a Dondai, todo el derecho de conocer a Austin o a cualquiera que a lo mejor le haga un acercamiento, igual que ustedes, chicos. Bueno, esta historia de amor hay que ver cómo continúa. Cuán creativo es Dondai, cuán insistente puede ser Austin o con quién se queda Austin, baby. Porque Melissa dice que es de ella y de nadie más. Lo ha dejado bastante claro.
Elimina cada una y se va a quedar con Austin. ¿Quieren ver la pelea de Melissa por Austin, baby? No. Póngale play, por favor. Vieron que yo de acá salía con novio, casada y con empresa. $50,000. Cuéntenme de Austin. Uy, gracias a Dios, Melissa. No, Melissa, no. No, Melissa, no. Espero que te Mira, levantaras. Austin, Espero que te te levantaras. calmas. Que tú no Melissa, Ni estoy. háblale a hombre, como acabaste de ver, que está súper enamorado de mí, que él va full conmigo, él está 100% conmigo, Es él más, ya siempre invítame me a llama a los boda. cuartos rojos y yo lo llamo a él, pues si te quieres meter ahí, es tu problema, tú Adelante. verás. Pero yo sí te aseguro que él está 100% conmigo. Se va a Incluso topar le con la regalé pared. unos aretes a ella, pero está 100% conmigo. ¿Listo? Se la llevó de viaje a ella, pero... ¿Qué más? Ah, y aquí la chica en cuestión que ya acabó de terminar una relación súper tóxica. Toxicísima. Entonces, ¿vos qué pensás que Austin ya se está enamorado de Elizabeth? Como ella afirma que ahora sí. ¿Cómo lo dijo? Ahorita lo dijo. ¿Qué dijo? Que como ya estaba con Don Dai, entonces ya Austin ya sí estaba dándole como El tucu-tucu. pues ya estaba diciendo así como que, ay, ahora sí está soltando, ahora sí está abrazando, ahora sí yo no sé qué, ahora sí me está demostrando su amor, ahora sí quiere ser mi novio. Ella no dijo eso. Ay, no me le río. Pues yo me quedé así como que, ay, no, bueno, yo mejor me voy, arreglen ustedes. Ay, me dio sueño, lo siento. Yo prefiero seguir soñando que él es mío y solo tiene ojos para mí. Ay, no me bajen de esa nube. No voy a permitir que nadie me baje, ni siquiera la nueva. Ni siquiera tú, Marguita. Ni siquiera tú. Porque él se va a dar cuenta de que yo sí soy una excelente persona y que no ando en chismeríos ni bajando del prójimo a sus espaldas, ni en hipocresía, ni en cosas así. Ni Él va a quitándome decir, un zapato y poniéndome exacto, otro. ni con el uno ni con el otro, porque pues a eso vinimos, pero no importa. Y obviamente yo estaré aquí esperando con los brazos abiertos. Claro. Total. Dejemos que todo pase. Y usted se va a acordar de mí y yo le voy a mostrar este capítulo donde decía, viste, así abrazando. Viste, maldita infeliz. Melissa, a veces de momento te escucho platicar y la verdad eres muy divertida. Pero sí te mueve el tapete, Austin. Pregunto por qué. Obviamente, para nadie es un secreto. Para los 11 países que me están viendo. Tú dices que no tienes prisa. No tengo prisa. Que vaya. Que se tome su tiempo, que conozca, que se dé cuenta, que compare, porque es bueno que los hombres hagan comparaciones para que vean uno de qué está hecho, porque es bueno que miren también qué hay, qué le ofrezco yo, qué le puede ofrecer otra persona y que tome su mejor opción. Y que acá estaré yo con la camiseta puesta para incluirme en su futuro. ¿Por qué no? Piénsalo, chiquito. Austin, yo sé que te divierte, nos divierte mucho la personalidad de Melissa, la verdad que sí. Pero sí realmente le darías un chance a Melissa o andas en ese plan muy de, sí, conozcamos. Bueno, yo pienso que toda Llevo 3 posibilidad... semanas, Austin. Lo sé. 3 semanas. Ok. Voy para la 4ª. Toda posibilidad está. De verdad que es lo que te digo inicialmente, tiene una personalidad arrolladora. Es súper real, es súper transparente y hoy por hoy no se encuentran personas así. No me cerraría la puerta a conocerla un poco más porque en verdad que es una chica bastante interesante y me gusta cómo es. Me gusta cómo es. Es simpática. Oscura. Ya no voy a usar más esa palabra. No tienes que usarlo, es parte de ti. Pero yo realmente te quiero preguntar también, comentabas en la semana que eres más que músculos. Que ¿Cómo? que eres más que tu físico. Sí, Que te gustaría que precisamente. conocieran tu corazón, pero ¿qué crees que se necesita o qué crees que te gustaría que te preguntaran o que se dieran las cosas realmente para que vayan por tu corazón?
Bueno, de entrada que me tengan paciencia, porque yo sé el tipo de hombre que soy, sé lo que doy cuando estoy en una relación y sé indudablemente que valgo más que la pena cuando estoy en una relación. Creo que lo doy todo y más. Y es por eso que a lo mejor a veces me freno un poco, me tomo mi tiempo, analizo mucho las cosas, evalúo mucho. Entonces son tantas cosas que pasan por mi mente porque sé cómo yo me comporto y obviamente uno no quiere salir herido, ¿no? Pero siento que al venir acá y dar este paso a conocer a alguien y estar abierto a que eso pueda pasar aquí, las ganas están de atreverse, de saltar a la piscina, por así decirlo, y sin importar si más adelante o no te hagan daño, ¿no? Yo creo que esos miedos hay que dejarlos atrás y simplemente fluir y a ver qué pasa. ¿Ya escucharon a Austin Baby, chicas? Bueno, Tranquilo, Luna. un tema que parece que realmente no ha cambiado de capítulo a capítulo es la pequeña o grande discusión entre Andrea y Elizabeth. Vamos a recordar. Salimos, la pasamos bien y nunca me dijiste. Ella. Ay, no tuve la oportunidad de hablar contigo, amiga. Ay, ¿de verdad? Sí. El teléfono existe, los textos existen, eres mi vecina. No tuviste la oportunidad. ¿En serio? De veras. No, discúlpame. Perdóname, pero Discúlpame, amiga. Discúlpame, pero no. O sea, 4 días. Y tú no tuviste. Lo único que te puedo decir, porque en realidad me encuentro entre la espada y la pared, Hubo una amando a las dos a la misma hubo vez. una oportunidad de hacer que, un- o El sea, problema aquí es que ella puso como prioridad a él, algo que ella ni sabe si va a funcionar. Que la amistad que tenía conmigo. Lo que mal empieza, mal acaba. Eso tenlo ahí metido Por en tu eso a mí no cabecita. me interesa él. Aquí la situación es ella. A mí él, pues, me da igual. Yo igual de amiga de él. Que me diga que pana. Lo que no entiendo es hasta el paseo. Hasta el paseo, ella estaba clara que hostia. Yo me quedé ahí. Desde el principio que le gusta Al día a él, si siguiente, me lo decía. Todo el tiempo me lo decía. Si a mí si la cosa conmigo no funciona, con Austin y contigo no funciona lo de él, yo voy por él. Amiga, no diste tiempo ni que funcionara o no. Si lo que llevaba eran 4 días, igual te lanzaste. Y dijiste, no, ya no me gusta me saqué un zapato y me pongo el otro. Así hizo. Dime tú. es que yo sé la historia, pero o sea, no la sé como tú me Pues la estás claro contando. que no, porque O sea, la siempre sé- vamos a hablar porque siempre para vamos a ver beneficiarte a Sí, ti la sé de misma. manera distinta. Para nada. Como que ella me dijo como que, ay, a ella no le interesa, que es por un show, que no sé qué. Está loca. Me dijo, no, pero es que yo no sé. Yo le digo, pero ¿y para qué tú quieres saber qué yo pienso si lo que yo diga no va a cambiar nada? Igual si yo te digo no lo hagas, a la segunda semana me vas a decir, ay, es que no me puedo contener, que yo lo siento demasiadas cosas, pero igual lo vas a hacer. Yo te conozco. Yo le dije, desde que tú me dijiste a mí que a ti ya no te gustaba Austin, ya yo sabía lo que tú ibas a hacer. Yo se lo dije. Y eso sí que se lo escribí en el mensaje. Ella me dijo, no, yo no sé a qué tú te refieres cuando tú me dijiste que tú sabías lo que yo iba a hacer. Y yo me refiero a lo que hiciste. Pero o sea, yo cuando sabía. le gustaba a Austin, si le gustaba a Austin, no sé qué no le gusta Pero un día, yo- mañana por le eso gusta. te digo que se quitó el estoy acá así zapato como que- y se puso otro. En Lo que un pasa es día. que el fin, para que cuando tengas la oportunidad de hablarlo con él, le puedas soltar todo. O sea, es que yo lo voy a decir todo, pero yo lo voy a decir cuando a mí me pregunten. O sea, todo el mundo se va a enterar y todo el mundo me va a escuchar a mí a la vez. Yo no voy a hablar nada con nadie en privado. Por eso yo no quiero hablar nada con Elizabeth. Él Que iba a ya hablar yo hablé contigo. con ella. Él quiere hablar Y contigo. yo no tengo nada que hablar con ella. Le voy a decir, tienes que esperar tu turno. Cuando yo hable y yo me exprese, luego si tú me quieres decir algo, me dices. Ahora no. Bueno, esto ha sido un tema que creo que hemos Agotador. platicado, hemos hablado, pero al final del día el poder del amor no solamente quiere conectar parejas, que es nuestra prioridad, pero también de momento, pues conexión en general, entre amigas, amistades. Y Andrea, tú dejaste muy claro que él y lo que fueran a decirse, se tenía que decir acá. También, Elias, has comentado que tú no tenías nada que decir, pero me pregunto por esa amistad que has recalcado varias veces, que sabías que te importa. A lo mejor todavía o lo has visto de manera diferente, el minimizar, que eso era lo que a Andrea le molestaba el asunto. Creo que lo que pasa es de que las 18 personas que estamos acá estamos conscientes que
Donday es expresivo en todo sentido, o sea, si él está triste se le recontranota, si él está feliz se le nota, si él está enamorado se le va a notar. Entonces, en el hecho de minimizar, sería cambiarlo a él. Sería cambiarme yo. O sea, pero no estamos hablando de Donday. El asunto, Andrea, no era de Donday, era de claro, eso, minimizar la situación de que lo hicieron público y por más que ellos hayan tenido una plática, aquí hay código de mujeres también, creo yo. La verdad, yo no lo iba a sacar a la luz, pero el poder del amor fue el que me empezó a preguntar y sacó todo así, porque sinceramente yo sí me iba a dar como el tiempo de hablar con ella aquí, yo iba a hablar con ella acá, luego yo iba a hablar con Donday acá también, y iba a ir como poco a poco, pero lamentablemente, obviamente ella habló con alguien aquí dentro del programa y el programa obviamente se dio cuenta y ya lo hablamos contigo, tú nos preguntaste y fue como que explotó la bomba de una sola vez, no fue como poco a poco, entonces obviamente yo poco a poco iba a hacer las cosas. Entonces sí, cuando vos mencionás lo de la amistad, yo le dije a ella, eso se lo dejé muy claro y obviamente el problema aquí es que obviamente ella no está de acuerdo con lo que yo digo y yo con lo de ella en algunas cosas tampoco, porque yo sí he dejado muy claro que obviamente teníamos una amistad súper bonita y creo que algunas de aquí ya lo sabían, o lo notaban, y los espectadores también, pero a veces siento que darle vueltas al mismo problema sería por gusto, porque ya he hablado con ella, lo hablamos ayer, antier, no sé, y yo le expliqué a ella que prácticamente pues ella sabía, simplemente ella se molestó porque no se lo dije en el momento exacto. Le dije, lo siento, porque es lo único que hice mal tal vez para vos, el no decirte las cosas en el momento en el que tenía que decírtelos. Sin embargo, después fui y pude no haberle contado nada, fui y le dije tal cosa. A ella le molestó porque no lo hice en el tiempo que ella quería, no lo hice como ella quería. Ella misma mencionó en el video que para qué me iba a dar opciones, que de qué le servía a ella decirme a mí que si hacía esto, o sea, como si seguía con él o algo así, o hacía algo con él, pues esta cosa iba a pasar. Y si yo no le hacía caso, por ejemplo, y yo lo dejaba que estuviera con ella, iban a hacer las cosas diferentes y al final yo no le iba a hacer caso a ella, ¿verdad? Entonces, siento un poco hasta cierto punto de inmadurez porque obviamente aquí estamos en un reality en el que yo pude haber molestado, un ejemplo, porque a Shirley o a Carla le guste Austin, pero ¿por qué me voy a molestar yo? Pueden invitarlo al cuarto rojo, por ejemplo, y yo nunca tuve problema. Igual Carla pude haber seguido con Austin, a mí no me molesta, porque hasta cierto punto al final él es el que siempre le dejó claro, pues entonces pero no sé. El tema sigue siendo, no es Donday. Exacto. El tema aquí de invitar a salir, invitar, creo que... Es que yo siento que no... O sea, no hice algo malo, entonces como no... Fue como a lo mejor. Andrea, ¿cómo ves esto? No, ella dice que ella no lo ve como malo, pero entonces pues está bien tú meterte o intervenir en mi relación, o sea, en un proceso que tiene tu amiga o tu mejor amiga o como lo quieras ver, eso está bien. Bueno, si para ella está bien, pues se respeta, ¿no? Pero aquí yo hablo por mí y yo dije que a mí no me pareció bien y no me parece bien y ya tomé la decisión y no voy a dar para atrás. Entonces, si ella tiene su opinión, pues yo se la respeto, pero igual ella tiene que respetar la mía y no porque no sea la misma es inmadurez. Yo creo que es totalmente lo contrario, sería maduro aceptar y dejar que las cosas pues pasen porque ya yo tomé la decisión, pero si ella quiere pensar así, pues se respeta. Chicos, ¿cómo ven esta situación que pasa en casa de las chicas? Ustedes hablan mucho de códigos también. Diego. Mi duda es, ¿realmente hubo una disculpa sincera de parte de él y hacia ti? No. Creo que todo se puede resolver con eso, así de práctico. Ya las disculpas son en el momento, no luego de que pase el tiempo, no luego de que quede mal y quiero quedar bien ante la gente. O sea, eso es en el momento y se nota y se Pero siente. no le están dando el beneficio de la duda tampoco a que a lo mejor una disculpa más adelante. O sea, bueno, si me no las puede son- dar, igual las voy a tomar, ¿no? Pero voy a seguir firme con lo que dije. No va a cambiar una disculpa, no me va a cambiar mi decisión. Por lo Oye, menos Andrea. en mi país tenemos esa, o sea, es así. Y no sé en el país de ella, ¿verdad? Pero en el mío es así y no, punto, se acabó ya, la tomé. Diego. Sin afán de ser imprudente, ¿qué es lo que tú necesitas para que esta situación acabe? Nada.
Que no se toque más el ¿Piensas tema, quedarte ya. con todo ese rencor guardado? No es rencor, es una decisión que yo tomé. Yo no tengo rencor, al contrario, yo estoy sumamente tranquila, feliz, como si nada hubiera pasado. Simplemente que una amistad que tenía ya no la tengo y ya, o sea, mi vida sigue siendo la misma. Yo no Ya, tengo ya te ningún entendí, tipo de ya. rencor. Sí, ya. El perdón es un regalo que te tienes que hacer a ti misma. Ya la tuve de amiga, pero me defraudó, entonces no quiero tener personas así en mi vida. Si no era ese día, no estuviera pasando lo que está pasando en este momento con Elizabeth. Fue como que detonó la bomba que ya venía trayéndose varios días. Me empecé a frustrar yo mismo. Les deseo suerte, chicos. Estaba muy ahí y a mí no me gusta un hombre que esté tan ahí. Había dicho que la veía más como tenía un deseo carnal. Ahora es momento de que cada casa elija a un blindado de la casa contraria. Ya nos llevamos bien, pero aún así no veo que haga match con ninguna de la gente de la casa. Que tendrá la oportunidad de ganar $2,000 y un premio. Pero hay una persona con el 37% de votaciones totales. Y es una de las personas que ya salió de la casa. ¿Quién es esta persona tan querida por el público? Andrea, en algún punto, como hablábamos, decías que todo lo que fueras a decir era aquí. ¿Algo más que tú sientas que tiene que decirse en este momento? No, yo creo que ya yo me expresé aquel día y lo dije todo. Si digo algo más, realmente es repetir lo mismo. Así que realmente y sinceramente no tengo nada más que decir. Diego. Algo que tengo bien claro, el perdón no es para los que nos ofendieron. El perdón es un regalo que te tienes que hacer a ti misma. Porque perdonar no simplemente es olvidar, es confrontar con valentía y coraje tu realidad del momento presente, para que sí puedas soltar y sanar. Soltar y fluir. Ajá, y perdonar es un acto meramente de valentía pura, porque el perdonar es amarse a uno mismo, y no toda la gente está dispuesta a amarse. Entonces creo que aquí tienes que hacer ese proceso de introspección, para que tú estés tranquila y no permitas que nada ni nadie te robe tu paz y tu tranquilidad. Sí, por eso ya, ella está perdonada, yo la perdoné. Por eso yo estoy tranquila y nadie me roba mi paz ni mi tranquilidad. Y tú ya te ella está perdonaste a ti perdonada. misma. Eso es crucial. Sí. Es que no tengo nada que perdonarme. ¿Qué no Claro, tengo que si tú perdonar? estás tranquila, bien. Desde Igual, que no te robe paz mental. En la casa genera un poco de tensión, se puede decir. Cris. Bueno, Vane, en mi opinión yo siento que Andrea es una persona muy leal, por lo que veo, porque ella, como dice, tal vez no está enojada, sino que ella el simple hecho de que ya habló el tema, ya pasó página y es como que dice, ya la tuve de amiga, pero me defraudó, entonces no quiero tener personas así en mi vida. Es el simple hecho de que ya la conoció y si le falló, ella no da segundas oportunidades. Más que todo es eso, como le digo que ella es que ya la perdonó y todo, y el hecho de que no quiera tener esa amistad es porque ya la traicionó, entonces es como que no quiere dar una segunda oportunidad en amistad, pero lo demás ella está tranquila. Jessica, tú que has estado en las conversaciones, igual que Shirley, de ambas partes, la casa, ¿cómo se...? ¿Crees que es necesario que realmente resuelvan por el bien de la casa? No, definitivamente ya a este punto yo diría que el tiempo es lo que va a determinar si ellas van a volver a entablar una amistad como la que tenían antes o no, pero no creo que nunca como lo que tuvieron antes. Siento que ahora pueden tener una relación cordial, pero no, ya lo que está dañado, como dice Andrea, en Puerto Rico nosotros somos un poquito de que te perdono, pero ya no podemos seguir siendo las amigas porque no te voy a tener esa confianza. Así que nada, darle su espacio a cada una y eso es todo, yo siento que es lo que tengo que aportar. Muy bien. Andrea, estuviste platicando esta semana esta situación con otras personas. Vamos a ver.
que estabas comunicando. Ponle play. Pero deja que yo te cuente. Cuando las dos Ahí sí que posiciones- tú vas a hacer no. No hay break. Ahí sí que sí. Ahora, igual, todo el que sabe y entiende. Pero, yo no, sí, así como yo lo puedo contar, pueden decir, no, sí, puede estar fuerte para ella, que no sé qué, que no sé cuánto, pero no, amiga, no. Claro, es que fuerte. Fuerte porque yo sí lo hacía como... Te digo que es que está fuerte la situación, tú no te imaginas. ¿Pero tú estás bien? Yo sí. Pero lo que te quiero decir es que cuando yo pueda... Que no quiero ni hablar del tema. Cuando nos sentemos a hablar en otro momento, me entenderás lo que te digo. Y me dirás, como tú dices, chuta. ¿Qué estaba pasando aquí o a qué te referías, Andrea, de a lo mejor de esto de Elizabeth? Realmente me refiero al en vivo que hubo. Yo sé que Mare no lo vio, pero sí tuve la oportunidad de mostrárselo a otras personas, ¿no? Que ahí fue pues donde yo me entero que no es como ella dice, que ella no lo dejó saber, que ella lo iba a expresar aquí, que iba a hablar con él y después iba a hablar conmigo. No, o sea, se supo por el en vivo. Y eso fue lo que a mí me llegó. Entonces, pues a eso me refería, que ella no lo había visto, que cuando ella lo viera iba a decir ok. O sea, no es como parece, no es tanto de ¿Quién fue que... esa otra persona ¿Qué otra persona? que estabas hablando? Que vio el en De lo vivo. que dijo, ajá. No, yo se lo enseñé a Mariela. Y se lo enseñé y pues, sí, ¿verdad? No voy a comentar ni voy a decir cómo ella lo vio ni lo percibió, pero a eso me refiero, que fue chocante. Porque, o sea, miles y miles y miles de personas se enteraron en ese momento y yo ni enterada de eso. Yo me enteré pues porque lo vi, no fue porque fueron y me lo dijeron, ¿no? Y pues sí, a eso me refiero. Mare, ¿eso era lo que estaban platicando? Ahí creo que fue la primera vez que yo hablé con Andrea del tema. No había hablado con Andrea antes del tema, sino que ahí justamente le pregunté como qué onda, porque en mi caso creo que, y también lo hablamos fuera de cámara incluso, ella me dijo, te admiro, amiga, porque yo sí creo que todo el mundo se merece una segunda oportunidad. O sea, en mi caso yo he tenido amigas con las que he tenido cuestiones fuertes en mi vida personal, digamos. Claro. Que me han hecho o de alguna manera traicionado, pongámoslo así. Ya no me gusta ponerlo así porque el pasado para mí es pasado, pero pasaron cosas fuertes entre amigas y yo que perdoné en su momento, obviamente con tiempo y todo, y seguimos adelante. Y para mí la vida es eso, de ir aprendiendo. Entonces quería hablar con Andrea para ver cómo se sentía. Me dijo que se sentía bien. En su momento lo hablé con Eli. Entonces creo que yo se lo dije a Eli. O sea, nosotros no nos había contado para nada, entonces todo también fue como muy sorpresivo en el momento que ya nos contó, pero es ping pong, no ping pong pum, entonces ya. ¿Dónde hay, en una plática que tuviste con Andrea, le diste la razón a Andrea? ¿Estás diciendo que a lo mejor Eli no actuó correctamente dándole la razón a Andrea? No quiero invadir el respeto que me pidió Andrea de seguir hablando del mismo tema. Es súper complicado para mí. Yo le dije, sí, la razón la tienes. Y no le pido que se ponga en la posición de nosotros dos. Pero yo insisto en que nos dejamos llevar por el momento. Que sí, nos fuimos por encima de ella, sí. Pero créeme que lo que pasó ese día no tiene nombre. Yo sigo diciendo que fue bonito. Y que después volvimos a la realidad. Cuando se acabó nuestro tiempo de estar juntos, vinimos a la realidad. Siento yo que la posición en la que estábamos era de que si no era ese día, no estuviera pasando lo que está pasando en este momento con Elizabeth. Miguel, ¿tú qué opinas de esto, del código? Yo te voy a ser sincero ya, en realidad. Yo el problema de ella es cuando digo que deberían arreglarse o que me gustaría verlas en paz y tranquilas,
no es tanto porque no se respeten los códigos, porque yo entiendo lo que dice Andrea de que el código de chicas, que ella debió contarle primero y todo esto, pero si volvemos a los hechos, en realidad lo que pasó esa noche no fue que Elizabeth no quisiera contarle de una vez, pienso yo. Por ese lado ahí hablo por Elizabeth de que pienso que tal vez no fue que ella no quisiera contarle. Esa noche Donday llegó súper emocionado y yo lo entiendo, Donday está enamoradísimo de Elizabeth. Y en ese live del que se habla, yo recuerdo Donday cuando empezaba a mencionar acerca de Elizabeth, yo le decía como que, ay no, como que no lo digas, para evitar como que esto. Y en realidad yo lo entiendo también, a él estaba súper contento. Finalmente la chica de la que nos venía hablando desde hace días y semanas logró tener su oportunidad con ella, él estaba súper contento, quería gritarlo a los cuatro vientos. Y creo que, o sea, al fin y al cabo, tal vez la intención no fue mala. Por eso es que nosotros queremos verlo como que, hey, en realidad sería lindo que pudieran hacer las paces, que pudiesen estar bien. Se respeta la posición de Andrea, ella tomó una decisión, ella tiene su manera de verlo. Y por eso digo, o sea, no le demos más vuelta al asunto, dejemos que el tiempo ponga las cosas en su lugar y si se llegan a arreglar, se llegarán a arreglar y si no, pues creo que encontrarán la manera de convivir tranquilas. Eli, ¿crees que sientes que hay algo Las palabras justas. que debas decir o hacer o algo que tú crees que debes, no sé, que algo que sientas que puedas expresar? Es que creo que cuando a ella le preguntaron si yo le había pedido disculpas sinceras, sí las hice, como les menciono, no en el momento en el que ella quiso, tarde probablemente, pero lo hice. Si ella obviamente por sus razones tendrá, no lo sintió sincero, es muy aparte, pero no le ando diciendo a la gente lo siento por gusto. Entonces, por eso mismo pudiera decir que no tengo nada más que decir porque ya se lo dije. Entonces, hasta ahí. Espero que poco a poco con el tiempo podamos convivir, o sea, tranquilamente, simplemente. Pues muy bien, el tiempo al tiempo es lo que creo que va a pasar entre ustedes dos y espero que no afecte el ambiente en la casa, por lo menos puedan convivir de una manera más amable, amigable y que todas puedan estar bien. Esta semana vivimos un triángulo amoroso bastante interesante. ¿Les parece si recapitulamos la historia de Shirley, Renier y Jorge? Me acuerdo que cuando se vieron en el cuarto rojo, ella bajó sorprendida, porque dice que jamás se hubiese imaginado sentirse bien, o sea, porque vos no hablas mucho, ¿verdad? Esto ya lo tenemos como bien. Cierra los ojos. No me gustan las sorpresas. Cierra los ojos. Qué espeso. Cierra los ojos. No me vayas a dar un beso que No te te voy a dar cae. ningún beso, chica. Confía en mí. Dame una mano. ¡Ay, qué bonito! Yo no solo soy de palabras, Shirley, soy de acciones también. Y voy en serio, cuando lo digo voy en serio, por ti voy en serio. Ahí sería mucho más lindo. ¿Estás nervioso? Me refiero, en el sentido, no, yo he hablado con las chicas y conozco y todo, pero realmente la única que me interesa eres tú. La que me llama la atención, la que me gusta, eres Por tú. ahora. ¿Ah? Por ahora. O sea, Yo- si tú quieres conocer a otras chicas No es y eso. te aburriste de mi posición. Shirley, a mí no me interesa conocer. Anda, Escúchame. A mí no me ¿Qué? interesa conocer a otra chica, la única que me interesa eres tú. Reiner me ha hecho lo mismo que me estás diciendo tú. Shirley. En términos más románticos. Ok, Yo no puedo yo- así, no puedo así. Pero es que la que tienes que O decidir sea, eres pero tú. es que yo no puedo te estoy presionando, decidir escúchame. porque yo no estoy con ninguno. Por eso no O te estoy sea, presionando, simplemente te estoy dejando saber mi sentir por lo que he conocido de ti. Y no me interesa conocer a nadie Tú más sabes. porque no siento eso y no voy a mentirte Está bien, ni a no. ti ni a nadie de los que esté acá en la casa. Ella ganar un viaje que aquí invitaría. Ah, bueno, dijo. Estaba como indecisa, no, di ya, ¿quién, solo uno? Y ella como que siempre decía, no, los dos, no, solo uno. Y pues dijo que invitaría a Jorge porque se siente como con más tiempo de haberlo conocido y en algunos momentos se siente como que la plática es más fluida. Estoy hablando contigo y me estoy abriendo un poco más, entonces me gustaría saber qué tú opinas sobre mí, qué tú piensas sobre mí. Si me interesas, te lo he dicho, me gustas mucho. Y sí me gustaría seguir conociéndote. En serio.
y lo noté como que estaba ido, como que estaba fastidiado. Y su cara era como que yo le hablaba y se quedaba así. O sea, segundos de segundos mirando al vacío sin decirme nada. Nada de nada, o sea, no sé. Uy, yo estaba, pero que si no me metía en la piscina Intentamos, porque Renier, estaba lo helada. intentamos, pero aquí es de los dos lados. No se De los puede, dos Renier. lados. Qué terrible, de verdad. No, está Qué bien. locura. Es que Me a sentí la final tan cómoda y yo no puedo disimular, no puedo. Cuando algo me fastidia, la cara se me cambia, se me frunce acá. Sí. Shirley, bastante intensidad, creo que esta semana. Esposada, desposada. Complicada. Y presionada por muchos lados, la verdad, el asunto. Ahora viéndolo de otra forma, a lo mejor de afuera, ¿sigues firme en todo lo que viviste esta semana? De hecho, creo que sí estaba súper presionada, estaba estresada. En lugar de estar disfrutando de alguna manera en conocer a los dos terminaron por estresarme. Entonces, cuando ya llegué al momento de estar a solas con Renier, haciéndome a culpa, estaba como que saturada con la situación, o sea, y ver que él tampoco tenía iniciativa, que tampoco me hablaba, al mismo tiempo yo también estaba callada, fue como que detonó la bomba que ya venía trayéndose varios días. Y bueno, decidí pararme e irme porque cuando estoy molesta a veces digo cosas que después me arrepiento, soy un poco hiriente cuando estoy molesta. Entonces preferí irme, me obligaron a regresar, la verdad, porque yo no quería regresar. Sentí que ya la cita se había arruinado, sentí que si volvía iba a ser igual, pero bueno, y tuve que volver y definitivamente fue igual. Me senté a un lado, pensé que de repente él se iba a acercar y íbamos a hablar, ¿no? Pero no lo hizo tampoco. Ozzy me llamó para hablar con Elizabeth y con él, o sea, acoplarme al grupo, porque en realidad yo estaba a un rincón sentada esperando que el tiempo termine y los minutos se me hacían interminables. Yo lo único que quería era irme. Pero bueno, no se daba, él vino, se sentó al costado. Elizabeth también como que le trataba de bromear, le hablaba. De hecho, ella habla bastante, ¿no? Y es súper entradora, es mucho más graciosa. Yo soy un poco más callada. Me gusta que el hombre inicie la conversación y yo ya me voy acoplando. Pero nunca lo hizo, no se dio. Entonces ya fue como que ayer, ayer no sé qué día estamos hoy, el otro día, de cólera sí dije varias cosas porque también no me gustó la reacción que tuvo Renier, que prácticamente me dijo que soy cerrada, que que estoy con la regla y no sé qué, varias cosas y me sentí atacada, ¿no? Pero bueno, todos tenemos momentos complicados, momentos difíciles y de repente él también estaba pasando por una situación complicada y por eso de pronto se dio dando así la cita, ¿no? O sea, ¿estás justificando la cita de cierta forma? O sea, ¿has cambiado de parecer de lo que dijiste ayer en la pregala, de que ya para ti es una decisión tomada? ¿O reconoces a lo mejor que sí la cita de la alberca estabas presionada, abrumada, presionada? Sí. O sea, es un mitad-mitad, ¿no? O sea, creo que yo llegué así y él también lo vi como que en la luna, entonces era como que yo esperaba que él me hable de repente o inicie la conversación. Como no lo hizo, me estresé más aún. Pero No sé si entonces me no me entienden. queda claro. ¿Renier sigue en la contienda o realmente lo que dijiste ayer de Que en realidad creo que no hay ninguna contienda porque yo no estoy con Renier ni estoy con Jorge. Renier, ayer escuchaste también la plática de Shirley a través de una conexión secreta. También la pregala fue bastante tensa, se podría decir, referente a esta situación. ¿Cómo te sientes tú realmente? Porque no sé si te sientes lastimado de que, ¿sabes qué? Yo me retiro en los buenos términos, o sea, o ¿qué ha pasado por tu cabeza? Bueno, voy a empezar por pedirle disculpas a ella por el mal momento que vivió conmigo en esa cita. Incluso después, cuando salimos de aquí, estuve platicando con Austin y le dije, brother, que hice mal. Me pasó esto y él me decía, tú tranquilo, que simplemente a lo mejor la situación estaba un poco tensa. Era como que intentaba hacerle preguntas y era como que no sabía qué decirle porque ella me dijo así de momento como que
se sentía aburrida, entonces me empecé a frustrar yo mismo. Dije, no sabía ni qué decirle, entonces fue un momento de verdad muy incómodo. Me interesa mucho ella, se lo he dejado notar en estos días, entonces somos dos personas muy tímidas, al parecer, ¿no? Y también me cuesta a mí abrirme. Ayer, de momento, podría parecer un poco más de claridad en muchas situaciones, pero hoy vemos a Shirley que está comentando que después, analizando, también entiende un poco lo que pasó en la alberca. ¿Cómo te sientes tú al respecto? Pues mira, la Devuelve verdad, mi saco. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Devuélveme mi saco. no, nada que ver. Eso de la vida real. Pues mira, la verdad, estoy neutral, tranquilo. Realmente decidí analizar un poquito más a fondo la situación y sí, me di cuenta que estaba haciendo de manera indirecta un tipo de una cierta presión ahí que indirectamente pues no es que quería hacerlo, pero pasó y pues me disculpé con ella. Nada, ahora estoy tranquilo, hablo con ella, me siento cómodo en la conversación y yo no planeo nada, yo simplemente improviso y soy yo. Me trato de abrir un poco, a ver si fluye la conversación en algunos ciertos temas, si no, pues. Pero estamos ahí, creo que vamos bien, dentro de todo. Sebastián, Ceci. en algún momento platicaste de Shirley, o sea, dijiste por ahí que siempre hubo una atracción. Yo sé que hay muchas chicas por conocer, que también Shirley está en la disposición de conocer a varios. Tú también estás en la misma disposición. Pero que siempre hubo como, no sé si fue un malentendido o se pusieron una pausa muy rápido. Esa es una muy buena descripción. Nos pusimos una pausa muy rápido porque ambos fuimos muy frontales con lo que queremos realmente frente a otra persona, frente a la posición en que estamos los dos en la vida. Y por ahí hay un dicho que dice que las mujeres no hay que tratar de entenderlas, sino solamente quererlas. Y tratar de descifrar esa seguridad con la que vive Shirley es innecesario, simplemente hay que dejarla fluir y disfrutar de sus momentos, primero que todo como amiga. Yo creo que a ella le gusta más que todo que el man que esté con ella, me atrevo, no sé a decirlo, tiene que ser un buen parcero, tiene que ser un cómplice y de ahí puede surgir varias cosas más allá del gusto inicial que haya. Les deseo suerte, chicos. ¿No? Eso no sonó Eso amenaza. sonó como... Yo lo dije. Yo lo no vi sé. venir hace tiempo. Acechando a Hace su tiempo, presa. hace tiempo, yo lo vi Sí, venir. Precisamente, Ya se lo- yo puse la situación. hablando de esa comparación. Porque Colombia Los quiere con chicos Perú. hicieron, ¿cómo se podría decir? Como si estuvieran viendo... Una parodia. Una parodia. Una Pero en crisis, realidad sí, la vamos vamos a ver tú, animal es lo que te también. decía Melissa, uno cuando ve las situaciones que ya han pasado como esta, Puede uno analizar. analiza lo que viene. Y esto es, los chicos que les encanta Melissa. hacer Vanessa. estos análisis, hicieron esto, Shirley, no sé si Melissa te le- interesa verlo, Sí, claro. por lo menos un poco de sentido del humor a la situación. Pónganlo, por favor. ¿Lo va a poner? Lo van a poner, exactamente. Mira Póngalo. la situación en la que estamos. Ponle play a eso, palpi. Dale play. ¿Tú quién eres? Yo soy Él es Sebastián, él es Sebastián. Vos ¿Yo qué soy? Shirley. No, al revés. Ya, claro, que lo haga el protagonista. Dale. Con poema. Yo soy Shirley. Jorge, mira para acá. Es que la llegó. Aprovecha, está distraído. ¿entendés? Ya está acomodada, güey. Dale, Sebas. Jorge, no tenía que irme rodeando. Mira, están dormidos y mira cómo viene el león. Sin que ellos dos lo escuchen. Eso está pasando en la vida real. ¿Qué haces tú y Renier? Bien, vengan los dos acá al lado. Vienen a aburrirme. A presionar. Acá, a presionarme. Bailando. La escena de la almohada. Ay, quiero hablar con ustedes, ¿no? Toma un chocolatito.
Siguen peleando, pero no se han dado cuenta del león que está ahí. Ciegos. Cita con el león, párate, león. Oh. Y lo coge. Ellos me presionan mucho. No te preocupes. No te preocupes. Acá te puedes desahogar. Buscando un disque amigo. Disque amigo, porque él se va a hacer el amigo, no lo conocemos. El disque amigo va a aprovechar el momento. Y mira cómo está el mono y la liebre. Ah, no era una serpiente. Entonces las palabras de Shirley pueden ser estas. Ayúdame, amigo. Yo te ayudo. Y él va a ayudar. O sea, me dijo como que, ay, ¿quién más te gusta en la casa aparte de ellos dos? Y yo le dije, no entiendo tu pregunta. Mejor dime y pregúntame directamente si tú todavía me gustas. Me miró, se puso rojo, fucsia, azul y se comenzó a reír. No me dijo nada, después pusieron la música y ya no podemos seguir hablando. Y me dijo, siempre veo las cosas que los fans cuelgan de nosotros y no sé qué. Y yo era como que, y estaba yo, Jorge, Sebastián. Oh my God, ya no es un triángulo amoroso, ahora es un cuadrado. Bueno, precisamente esta explicación que dio precisamente Don Dai. Así es que se ve de momento el panorama. Shirley. Yo no me había dado cuenta que preguntarle a Sebas. Es que porque Sebas. es un león. Directamente me mandaron a preguntarte. O una hiena. Sí me puse de todos los colores porque es que no quiero ser muy atrevido con lo que siempre ha pensado Shirley en cuanto a lo que quiere, en cuanto a que se siente una mujer exigente y segura. Pero sí me he sentido siempre como atraído hacia ella y he tratado como de conocerla desde las gradas. De hecho, yo se lo dije, como que veo cómo habla con los demás. Y exactamente con ella no he tenido la oportunidad de conocerla bien. En algún momento, por el contexto que vivimos, siento que todo fue muy precipitado en general. Pero yo sigo realmente ahora no lo tomen a mal, o sea, sigo dispuesto como un buen amigo, realmente. Porque siento que antes que nada eso es lo que uno debe construir con una mujer como ella. Aprendido algo, Shirley, dirías. Ya no está tan erótico. Ya no está tan erótico. O sea que ya no. ¿Quién es el erótico ahora del grupo? Él era el erótico, pues. ¿Qué pasó, Jorge? Nuevamente. Yo sé lo que está pasando y yo se lo venía viendo hace rato, pero me lo reservé. ¿Sabes que yo te quiero Por mucho, eso, Renier? no, Te aprecio. Déjame Te aclarar. aprecio mucho. No, Renier, espérate, escúchame. Así no vas a llegar a ningún lado. aclarar. O sea, de verdad. Por eso fue. Por eso. O sea, yo te lo explico. Ya me venía Escúchame, pero déjame Lo decir veo por venir qué. y me lo reservo. Se me la lleva otra y me lo reservo. No Por- te, o sea, Escúchame, no. por eso fue que tomé una acción un poco diferente con Sebastián el otro día que estábamos los tres platicando. Pero atacaste, tampoco. ¿Eh? Atacaste, o sea, te lo reservas, pero sueltas cosas. Sí, Dale, sí. Renier, No, dale. no, que me lo venía a ver, lo venía a ver porque lo presentía. Y de hecho, por eso fue que tuvimos como no un encuentro, pero sí como que una pequeña crezca, como dice Austin. Entonces, nada, le pido disculpas por ese momento y sí sabía que me lo venía a venir, pero no me preocupa tampoco. O sea, ya no vas a reservarte nada. Es que yo no lo entiendo, señores. A mí me asustaron unas palabras que me dijo Renier antes de venir, antes de ayer. Me dijo ¿Qué te así, dijo? Don Dai, seré atrevido. Pero ¿qué es ser atrevido, Renier? Nos gustaría como conocerte mejor. Yo sé que a lo mejor te presiona y todo, pero es para conocerte. Siento que Shirley te salvó porque no siento que ninguna te conoce en teoría. No te reserves nada, saca todo. Me lo saco todo. No de eso. No, Víctor. mira, la verdad que sí. Bueno. Voy a ir siendo yo mismo. Poco a poco. Poco a poco no, Renier. Renier, te voy a hacer un reto. Si te quedas... Si exacto. Shirley, Mira, la cara de hay una Shirley pregunta dice, de casa de la chuta la chica. manga, Si tú te brother. quedas esta semana, Renier, la verdad, porque siento que es muy extraño. Quiero que me digas otra cosa que no sea, me lo reservo. Poco a poco. Que me Lo reservo. me está conociendo, que lo voy a sacar poco a poco.
Sal de esa estructura, llevas un mes acá. Ella quiere que la sacudan. Tú puedes, Renier. Andrés, No, yo he hablado con ambos, con Jorge, con Renier, le he dado mi punto de vista, mis consejos, incluso hasta les he dicho posiblemente qué podría hacer. Con el que más he hablado es con Renier. Le he dicho conversarle, preguntarle cosas, si no te responde, pues contarle cosas de tu vida. Y así sucesivamente, de repente ya ella genera preguntas. Pero, o sea, es simplemente que realmente, Renier, soltate, brother, contarle de tu Cuando vida. hemos visto las preguntas que tiran, de verdad, tiran unas preguntas como... Hasta yo me siento incómodo con sus preguntas. ay Dios. Ni yo hago preguntas tan incómodas. ¿Y por qué será que no pueden preguntar preguntas, valga la redundancia, orgánica? Yo como creo que lo que le falta natural. simplemente a Renier Yo soy demasiado orgánico. es, Sí. y acá todas las chicas me van a dar la razón, es simple, que sea él. Sí, Nada porque más. En la habitación de nosotros, Renier El resto y, viene y- solo. y Jorge son Los que más son hablan otras entre ellos. personas. Nosotros tenemos que estar diciendo, ya no bailes, ya no hables, ya no bailes, ya no hables, ya no bailes. Porque el de acá ya ahora cogió de, a ver, póngale ahí, mijo. Le ponen una canción. Se saca la canción, se saca la ropa cada rato. Bueno, mientras ustedes se dan consejos, O sea, que no también suene doble sentido. por platican, favor. siento que Sebastián platicó con Shirley, tuvieron un acercamiento, creo que sin presión o con presión, Shirley. No, sin presión. Me cae muy bien, no sé, como que ahora fluimos mejor que antes. Sí, o sea, no me acuerdo exactamente qué hablamos, la verdad. ¿Sí sientes que, como él decía, que a lo mejor se apresuraron mucho al principio? Sí, o sea, me mostró un lado como que estaba muy ahí y a mí no me gusta un hombre que esté tan ahí. No sé si me entiendes. O sea, ahí, pero no tan regalón. O sea, atento, pero no... Ajá. O sea, Pero me no veía, insistente. me veía así como pollo a la brasa y eso no me gusta. ¿Cómo qué? ¿Cómo puede qué? Así dando Como vueltas. pollo a la brasa. Pollo- Ajá, así. Pollo a la brasa, así, dando vueltas, así doradita. En el horno, así, dando vueltas. Ajá. Y el man está así. Sebastián, ¿así la veías? Claro, eso no me... ¿O la tratabas? Él lo mencionó. No me trataba así, pero con sus ojos ya era suficiente. O sea, me miraba y me iba a desvestir. De hecho, Vanessa, él lo llegó a mencionar en cierto punto que nosotros llegamos a conversar, que él con Shirley, él dijo que él había pasado página en cierta manera, pero no es por tirarle la toalla aquí a nadie, simplemente estoy buscando contexto Tírale de la conversación. toalla, brother. Ya, cállala. Nada, que él había dicho que él la veía más como, tenía un deseo carnal en Ajá. cierta manera, que no la miraba Yo me di cuenta. de otra forma. Yo creo que al Lo principio lo todo se dio platicaron así. esta semana, de hecho. Sí, de hecho lo pudimos hablar Pero que y no- se lo pero dije que no que se note. mi forma de Yo te voy a ser, ver todo eso. Mira así. cuando alguien me atrae, pues no oculto ese deseo físico que puedo tener por esa persona. Como se lo dije, no he tenido la oportunidad de conocernos a profundidad, pero es eso, como que ella fluye mucho más, súper tranquila, en un ámbito amigable, el contexto constante de quiero que me gustes, dime si te gusto, es lo que la bloquea bastante. A ella hay que aprender a disfrutarla, no sé, como su sonrisa, que es una de las cosas más lindas que tiene, y a ella le sale natural. Simplemente hay que aprender a disfrutar eso de cada persona. Alguien comentó de que Jorge nunca iba a dejar en paz a Shir. ¿Quién habrá ¿Quién sido? fue de los hombres? Terrible. Yo no lo sé. ¿Quién lo dijo? Fui yo. ¿Fuiste tú? Sí. Porque sabes que iba a haber un BTR. Diego, No, yo le dije ¿tú porque- no? ¿Tú no porque- tampoco, Diego? Porque esa es mi sensación realmente, o sea, y está ¿Tú bien. ¿Sabes tú, Diego, también? Está bien. Sí, no me acuerdo. No, fui yo, creo que fui yo que lo dije y esa es mi percepción y está bien. Si él quiere estar con ella a lo que dé lugar, incluso por encima de lo que ella misma quiere, está bien. No sé por qué lo pones en ese contexto, porque yo no voy a forzarla a hacer algo que ella no quiera. Pues por lo menos no presionarla. Pero eso es lo que estaba hablando. No me di cuenta de lo que estaba haciendo y cuando me di cuenta inmediatamente paré porque lo menos que yo quiero es hacerla sentir incómoda. Muy bien.
Pues dale, ¿qué más tienes que preguntar? No, espérate, yo te tengo que decir algo a ti. Que si le vas a dejar de hablar a Sebastián como mismo me dejaste de hablar a mí porque dijo que estaba interesado. Pero yo te he dejado de hablar. Loco, si te di hasta mi chaqueta en la otra gala, ¿de qué estás hablando? Estamos hablando porque me dejaste hablar como por 2 días, tremenda hipocresía, entonces después Eso no es hipocresía, brother, me sentí incómodo. Si yo me siento incómodo, simplemente no te voy a hablar. Un hipócrita, loco, entonces vienes a pedirme disculpas y después... Te pedí disculpas por la incomodidad, no por el acto. Y después ni me saludabas tampoco. Yo se lo comenté a Alejandro y todo. Pero tú te estás dejando llevar entonces a base de las cosas del pasado o de ahora, porque No, ahora, del pasado no, si por quieres eso generar mismo. polémica, me avisa. No, ¿qué vas a hablar? Tengo muchas cosas que decir. Digo lo que quieras. Yo también tengo muchas cosas que decir. A ti no te conviene que yo diga muchas cosas. A ti menos. A ver, ¿por qué le llamas hipócrita a Jorge? Habla. Sí, loco, eres tremendo Renier, hipócrita. no te lo reserves, por favor. No, si no me estoy reservando, solamente te estoy diciendo que me incomodó un momento como que me dejaste de hablar por yo haberme acercado a Shirley, ¿me entiendes? Te cambió la vida. No me cambió la vida, el mismo contexto que le aplicó. Y ya eso lo hablamos y tratamos de dejar las cosas claras. Pero mi pregunta para ti es que si a ti te va a incomodar Sebastián porque él ha dicho que No, puede que le interese Shirley, no sé si la vea como, no sé cómo la quiere ver él, entrar pero... el que desee al juego. Ya dije, preocúpense por el tiempo de ustedes, yo me preocupo por el mío. Por Ya otro está. lado, Shirley tiene que estar bacán, son 3 regalos que cada uno, tú sabes. Nada. Pero por otro lado, aclarando nuevamente, simplemente voy a usar, por ejemplo, la situación que tuvo Andrea con Elizabeth. No hubo una comunicación de parte de Renier y eso me permiso que estoy hablando. ¿Por qué debería Permiso que estoy hablando. Si tú ni siquiera Chico, estás con cállate, ella. que estoy hablando, escúchame. Entonces, en este Simplemente, caso, escúchame. Renier sería el Elizabeth Simplemente, de exacto, la casa por y eso. tú El el mismo Andrea. contexto que yo estoy utilizando de ejemplo es real acá porque lo que no me incomodó fue el acto, fue el que no hubo un tipo de comunicación porque por lo menos en Puerto Rico yo te puedo decir que si yo tengo un amigo que le interesa, yo estoy hablando con alguien y viene un amigo y le tira a la jeva mía, sabes que eso está mal porque eso es una puercada. Pues en todo caso sería un puerco. Es que ustedes son novios o algo así. Pero, ¿Y quién te dijo pero escucha, no. Pero ¿O ha pasado algo? Permíteme hablar un momento. Te estoy hablando del contexto de por qué yo te dejé de hablar y por qué me sentí incómodo. Porque yo te puedo decir que si tú me hubieras dicho las cosas, pichadera. Pero no fuiste un hombre ustedes son suficiente novios. para decirme las cosas. No, pero si yo te aseguro que si yo estuviera en la posición que está Renier ahora mismo y tú estás hablando con una chica que te interesa y yo vengo y me meto, te va a incomodar porque no te lo... Y vengo y le tiro a las espaldas tuyas, eso es ser puerco. Entonces, Porque Sebastián es un puerco también. No estoy diciendo que sea un puerco, chico. Te estoy hablando en el contexto de cómo se conoce allá. Pero lo que te estoy diciendo que lo que me incomodó, estoy aclarando, que lo que me incomodó fue que no me dijera. Porque yo te puedo decir que si realmente a mí me interesa a alguien y él está hablando con esa persona, yo no voy a ir por espaldas, por la sombra, acercándome para después tirar la bomba ahí porque esa era mi última carta. No, yo no soy así. Yo te hablo claro, yo voy a donde ti, yo afronto el problema y ahí lo tumbo. Eso es todo lo que Ya he tengo que escuchado decir. varias veces lo de la última carta. ¿Ustedes piensan que Renier fue por Shirley porque era su última opción? No. ¿O había un interés desde antes? Ahí sí, de verdad, eso no es así. ¿Se ve así? No es así, papi, no es así. Brother, no es así. tú has corrido toda la casa. No he corrido ningún toda la casa porque Bueno. yo no le he dicho a una chica, mira, me interesas tú, quiero conocerte, voy a conocerte a ti. Y cuando dije que me interesaba Shirley, fui a todas por Shirley y aún ahora, hoy por día me cuesta cantidad porque siento que no he podido descifrarla, pero yo soy muy sentimental, loco, y cada detalle iba con el corazón. ¿me No, entiendes? claro, nadie te quita eso, pero yo no soy el que fui por la Entonces, casa no, pero regalándole entonces besos a todas no me las estés- chicas. no me estés diciendo que yo estaba ¿Regaló viendo por cosas a todas las chicas? Chicas, con alguna de ustedes yo he sido como que me interesa, le he hablado con más para allá de una amistad. Claro, Claro, con ninguna, entonces no pongas No palabras en mi poniendo boca, boca loco. ajena. Mira, lo que estoy No, diciendo es la sí. verdad, brother. Creo que en algún momento lo comentaron las chicas, creo que en la primera gala sí comentaron de que Renier iba, en la segunda gala creo que fue, por Segunda. cada una, como tratando de ver a ver quién. Lo pregunto porque me acuerdo que sí lo comentaron. Bueno, yo no creo que a todas les haya dicho algo, les haya dado un regalo o algo así. Por ejemplo, yo fui la primera que citó al cuarto rojo e incluso después del cuarto rojo tuvimos una plática y él fácilmente entendió que no iba por ahí y a mí no me volvió a buscar en ese sentido, sino que él sobreentendió que era amistad. Y creo, porque pues no puedo hablar por todas, pero ninguna ha sentido que ha llegado con una intención más que amistad. Él sí es como su manera de ser, es seductor, sin embargo le ha bajado bastante, pero porque ya es su personalidad, o sea, él, su presencia es así ya.
Sin embargo, yo luego de eso no volví a sentir, y creo que bastante las de aquí tampoco, hemos sentido que obviamente ha ido directamente con Shirley. Eso es lo que yo he sentido. Melissa. Y voy a decir algo. Me tomé la molestia de ver capítulos anteriores y él sí mostraba cierto interés por Shirley, porque en cierta ocasión Sebastián le tiraba indirectas diciendo abiertamente a Jorge, ¿a ti te molestaría si en algún momento Rey le hace un baile a Shirley? Y llegabas y la tirabas y todo el mundo se hacía el bobo y nadie decía nada, pues porque yo sí me tomo la molestia de mirar a cada persona y observar. Entonces, sí es un gusto que viene de antes, sino que él se lo reservaba. Y pasó lo que pasó y vio pues que de pronto sí podía de pronto haber algo, no sé, se lanzó y ha hecho pues como todo esto, pero sí era algo que venía de antes, o sea, sí era algo que venía de antes. Es lo único que puedo decir. Yo no estoy tirando, disculpa que te interrumpa, Vanessa, yo no estoy tirando aquí la mala ni estoy señalando exclusivamente por eso, sino estoy resaltando unos actos que se vieron de esa manera y esa fue la manera que yo lo vi porque a mí no se me aclaró nada. Simplemente estoy dejando eso ahí, eso es todo, pero no estoy diciendo que eso lo categoriza él como persona ni nada, porque por eso mismo estoy diciendo que me gusta ver cómo él se está abriendo y se ha desenvuelto en eso, pero no le estoy difamando ni le estoy tirando la mala ni nada, solamente estoy aclarando unos puntos porque él me mencionó otras cosas, eso es todo. Bueno, esto se verá en las próximas... En lo próximo, lo que pase, señor, la próxima semana veremos cómo se desenvuelve esta historia, porque todavía hay una votación, ¿no?, que hay que hacer, que continuará en la casa y quién no, del poder del amor. Pero mientras unos están tratando de llegar al corazón de una persona, hay otros que tratan de reconectar con la persona que quieren, la querida. Y es por eso que vamos a ver qué ha pasado con Andrés y Mari. Ponle play. Que te conozca una persona tal y como sos, deja tu pasado, soltalo. Soltalo. Siento que me estás juzgando bastante por un momento de... Yo no te estoy juzgando, te estoy explicando mi punto de vista. Está bien. Te estoy aconsejando, no te estoy atacando. Por eso te digo, relájate por esa parte. No te estoy atacando, no todo el mundo está en tu contra. Ya sí, yo sé, ya manejaste las cosas como boluda, lo entiendo. Y ya está, me pediste disculpas, te disculpé. Quiero saber que estás bien, quiero saber de que están bien las cosas. Y si me tocas temas, te voy a... No, es inevitable no resaltarte lo que estás haciendo mal. Simplemente escuchar, no seas testaruda, me haces acuerdo a mi hermana. Pero por lo poco que te he conocido, yo le dije a Mario, o sea, le dije yo, tenés que entender porque hasta cierto punto el afectado es él. La víctima aquí no sos vos, no es la persona, la otra persona, no es la tercera persona, es él. Porque de una u otra forma, no por lo que tú hiciste, sino por cómo se lo negaste en su cara. Dentro de todo, sí me siento, puede ser una percepción mía, ¿no? Pero me siento prejuzgada igual, como por muchos de la Como casa te de los digo, chicos. yo no te juzgo, no te señalo. Yo en verdad ya no quiero tocar el tema, ya está. Sí. No es por el tema, pero en general, o sea, igual con el borrón y cuenta nueva siento como un alejamiento, entonces... Es para mí natural. difícil. Yo no te voy a confesar que yo también cuando vi dije, what the fuck. Pero tampoco, como reitero, no te señalo y no te juzgo, ¿me entiendes? Y por eso quería darme el tiempo para hablar contigo, saber cómo estás, porque créeme que te vi muy mal en la gala y me dio mucha... Creo que no tienes que demostrar nada a nadie en el sentido de palabras, sino con acciones, que son las que cuentan. Sé que va a ser así, de verdad que espero que sea así, porque siento que en este periodo de tiempo que hemos hablado te considero una buena onda, buen brother, ¿me entiendes? Y me da pena a veces ver este tipo de situaciones. Y sé que va a ser muy duro, pero sé que tienes toda la fortaleza como para salir de esto. Ya lo has hecho con anterioridad y esta no va a ser la excepción. Y créeme que todo pasa y el tiempo pone todo en su sitio. Sí, eso es lo que me asusta, que aquí como que no hay mucho tiempo, entonces yo tengo un sentimiento, un presentimiento de que ya no me queda mucho tiempo aquí. Bueno, Mare, ese presentimiento llevas como despidiéndote y estás entre las nominadas a favorita, igual esta semana.
pero quiero saber cómo ha sido todo este proceso. Sé que ha sido una semana de muchos cambios para los dos, de sentimientos que hay que reubicar, reposicionar. ¿Cómo ha sido este proceso? De verdad, sí, siento que vale la pena hacer todo lo que estoy haciendo y obviamente me siento súper feliz de que él también se esté dando esta oportunidad de reconectar y conmigo. Aparte que creo que todas las relaciones son altos y bajos, de verdad. Nunca hay un momento en el que una relación está así. O sea, siempre todas las relaciones, por lo menos las que yo he visto de mi familia, en mi familia y en mis conocidos que tienen más de 5, 6, 8 años, siempre pasan por un momento en el que dices, aquí ya se acabó. Entonces creo que es muy valioso, poniéndonos en un lado positivo, todo lo que ha pasado con nosotros así, hasta este momento, porque quiere decir que si ya superamos esto, lo veo muy bien, digamos, a futuro. Andrés, una semana de muchas emociones. ¿Cómo has ido ubicando todo lo que ha pasado en una semana? De a poco, con paciencia, observando también de lejos y bastante distante los primeros días. Que se recupere la confianza toma tiempo, es un proceso, pero esto es algo que se vive en todas las relaciones. Por lo menos he tenido relaciones en los que ha pasado cosas así. Entonces, por este lado, ver que Mare, o sea, como ella misma lo dijo, no siempre el hombre va tras la mujer, sino también es bonito cuando una mujer va tras un hombre. No quiero que suene raro, pero por lo menos lo estoy disfrutando porque ella me hace detalles y es muy bonito. Y me siento como un niño, se siente como en el colegio, se siente literalmente a la antigua. Yo sé que por rato, o sea, en algún momento ya nos dimos unos besitos, la relación fue fluyendo todo totalmente natural, pasó lo que pasó y de cero. Entonces, ahora yo le dije en el cuarto rojo algo que le molestó a ella, que posiblemente fuimos muy precipitados y la atacó y le dolió, hizo su show, drama, porque es drama queen. Entonces, ahora yo quiero ir al mismo ritmo que está yendo Shirley, totalmente lento. Entonces, quiero tomarme mi tiempo también para conocerla de la misma manera, así como un amigo. Así que por un buen tiempo no va a haber besiro. Pero la voy a observar mucho más, la voy a analizar mucho más. No quiere decir que no esté ahí para ella. Siempre voy a estar ahí, siempre vamos a conversar. Siempre voy a estar para hacerla reír mucho más si se siente sola. Porque realmente mi interés sigue ahí. Simplemente estoy decepcionado y tiene que costarle. Pero después todo súper. Hemos fluido bastante bien esta semana. Le he demostrado y le he hecho saber de que no es que perdí el interés. Simplemente estoy dolido por algo que pasó. Claro. Y por cómo se manejaron las cosas y ya está. Simplemente. Normal. Sí, somos humanos. Es cosas que pasan en las parejas. Pero me gusta escucharte así porque hace una semana hablábamos de lo cerrado que eras y a lo mejor no dar el perdón y el ver posibilidad, el platicar, el abrirte a conocer una parte nueva de Andrés que eres capaz de. Lo que pasa es que soy una persona demasiado rencorosa. Demasiado, pero así al máximo. Entonces, estamos en un formato que no te permite ser así, simplemente te permite sacar lo mejor de vos y también estás aprendiendo porque el rencor no es bueno. No. Entonces, especialmente para ti mismo. Tal y como lo dije en el discurso de la anterior gala, en lo que escribí, soltar para fluir y dije, bueno, esta es una buena oportunidad para soltar, fluir. Me volé el bigote de manera indirecta para también molestarla a ella. Fue una venganza. Para molestarla a ella porque sé que le gustaba mucho mi bigote. Y también para sentir una renovación visual personal, yo sentirlo así.
y también porque amaba mi bigote y necesitaba limpiar muchas cosas y es mi manera de hacerlo, de renovarme. ¿Fue como un duelo? Entonces, por esa parte estoy súper bien porque va a tener que soportarme como amigo y te va a costar, te va a costar. Bueno, pero por lo menos me gusta escuchar eso de que fuera que lo que pueda pasar, como seres humanos están creciendo, estás tratando de quitar eso del rencor. Y yo creo que eso al final del día, independientemente de lo que pase aquí, te ayuda a ti, Andrés. Sí, obvio en que la sí. vida, y también a Mare todo lo que ha vivido, le ayuda a ella en la vida independiente, pero me gusta ver que por lo menos el objetivo va por un camino, porque de eso se trata al final del día este programa, que es el amor. Pero como sabemos que siempre hay de momento pequeños pleitos, como lo hay en casa de las chicas, también esta semana se vivió un pleito en casa de los chicos con Andrés precisamente y Sebastián. Ponle play. Yo creo que uno no puede enamorarse solo. Por eso. Porque el verdadero amor es el que es correspondido. Por eso, yo no... Es lo más estúpido que te he escuchado decir en Sí, todos estos Sebastián, uno sí capítulos. se enamora solo a veces. Pues no es Huevón. amor de verdad. No es, Es amor una real. ilusión, es una ilusión. Es una ilusión, exacto. Es... Idealizada. Mira, lo están ayudando a chapear su estupidez que digo. Papi, es que no has entendido que tú no tienes la razón de todo y que Tienes yo razón, puedo sí. hablar como a mí me dé la gana. ¿No has entendido eso? Te lo digo en serio. ¿Sabes cuando te hablo en serio? Bueno, ya. Papayazo, ¿está usted rey? Pues bien, me parece muy chévere que lo haga, que se interese en otra persona. Está bueno. Yo no finjo amor. Aparentemente sí. Porque usted dijo que Es estaba... que tú confundes mi forma de ser galante, que no tiene nada de malo, con amor. Es que te has pasado burlándote de todos todas las semanas. ¿No te has dado cuenta de eso? Sí, y lo he Bueno, admitido. ¿dónde quedó el Andrés que le encanta limar asperezas, pero sigue tirando cizaña todo el tiempo? ¿No te das cuenta? Es una cizaña que yo te diga que no coordino con tu pensamiento. Es una cizaña decir todo el tiempo que es cizaña. Jugaban al amor perfecto, ¿no? Ningún amor es perfecto. Ustedes parecían ¿Qué eso. pasó? ¿Te dolió que esté hablando con ella allá y que estemos tratando de arreglar las cosas? ¿Cómo así Parece me que sí, dolió? digamos. Me duele, sino que es que, parce, te lo repetí la semana pasada, te lo repito hoy. Basta con tus ataques. Sebastián. Yo espero que Andrés esté feliz con lo que salió en general acerca del malentendido que hubo. De hecho, me tomé la molestia un poco pues por esta situación que ha pasado de hablar con Mare y decirle que si lo de los dos era real, porque yo he sido de los que en un comienzo dije que su relación no era tan convincente. Me tomé como eso, le quise decir, parce, si ustedes se quieren de verdad, luchen el uno por el otro. Y me parece muy bien. El diferir de una idea no está mal, es el tono con el que se difiere con respecto a eso, que para mí, cuando tú te enamoras solo, simplemente te enamoras de una idea del amor. Pero el amor real va más allá de ese enamoramiento. El amor que, como ustedes están en ese proceso, es superar sus altercados, sus errores. Hay una frase que dice, ámame cuando menos lo merezca, porque quizás es cuando más lo necesite. Entonces, parce, hágale para adelante. Yo vuelvo y le repito a Andrés que por más rebuscadas que le parezcan mis palabras o mi forma de ser, llevemos la fiesta en paz, como habíamos quedado siempre. En algún momento, Mare, tuviste una plática con Sebastián donde también te confesó que a pesar de todo esto que se dijo, de su relación, de lo que pensaba, sí, de lo que piensan todos, él sentía que ustedes tenían algo real y que respetaba a Andrés. Sí, me lo dijo. Me dijo... La verdad es que fue una conversación bastante bacán. O sea, se lo agradecí a Sebas. Me pareció un buen gesto de su parte. Yo no creo que aquí nadie
es juez como para decir qué es real y qué no es real si no lo están viviendo. Claro. Yo creo que el tiempo de Andrés será el tiempo de Andrés y mi tiempo será mi tiempo también. Yo lo que siempre he dicho que siento por él, lo siento, tanto así que estoy también obviamente aceptando este nuevo proceso feliz de la vida. Puede ser que terminemos juntos, puede ser que no, pero mi historia con Andrés me la quedo yo. Y como te lo dije, si en algún momento me voy del programa, siento que ya lo gané todo. He ganado amigas y encontré el amor. Sea que me quede con él para toda la vida, sea que me quede con él al salir del programa, o sea que terminemos siendo amigos. Entonces, yo estoy muy segura de eso. Y como te digo, si no están viviendo lo que yo estoy viviendo y lo que yo siento y lo que él siente y viceversa, ¿quiénes son para decir que es real o no es real? Pero cada quien, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Así es. Al final del día, ¿ustedes cómo van? Súper. Todo súper, ¿no? De verdad. O sea, nos respetamos, él dice cosas, yo lo escucho, no opino. Hace ratito como que estaban buscando la palabra de cómo es Sebastián, que utiliza palabras y que se quedó suelto. Yo dije rebuscada. Le molestó, entonces le dije relájate, no lo dije como para... O sea, le dije así, no lo dije con esa intención. Y bueno, es como para que entienda de que yo estoy llevando la fiesta en paz. Cuando yo pido disculpas, las disculpas son de corazón y lo dejo ahí, suelto y fluido. Ahora es momento de que cada casa elija a un blindado de la casa contraria. Ya nos llevamos bien, pero aún así no veo que haga match con ninguna de la gente de la casa. Que tendrá la oportunidad de ganar $2,000 y un premio. Pero hay una persona con el 37% de votaciones totales. Y es una de las personas que ya salió de la casa. ¿Quién es esta persona tan querida por el público? Andrés, también es bueno tomarlo como reflexión, que no todo el mundo tiene el mismo humor o No, entiende sí lo las sé. cosas. Pero bueno, ustedes sabrán qué funciona mejor para la convivencia de su casa. Igual lo que está pasando acá, cada quien sabe cómo manejar. Bueno, pero pues cada quien. Ojalá que los problemas en ambas casas se resuelvan y que siempre se pueda ver esa unión, simpatía y que se enfoquen en el amor, porque para eso vinimos acá. Muy bien, como saben, tuvimos una asignatura pendiente el día de ayer donde teníamos que decir el nombre del favorito de cada casa. Y finalmente ya tenemos los resultados. Les recuerdo que esta votación es totalmente a cargo del público en www.elpoderdelamor.tv. Les recuerdo los nominados. De Casa de las Chicas tenemos a Mare, a Shirley y a Melissa. Y de Casa de los Hombres, sí, muy bien, tenemos a Donday, Eso, Andrés mijo, eso. y Miguel. Muy bien, esto ya tiene dueño, pero saben que solamente le pertenece a una chica y a un chico. Voy a empezar con la Casa de las Chicas. La persona que no será líder esta semana. Muy bien, esa persona que no continúa en la contienda para líder de Casa de las Chicas es... Shirley. Ay, qué raro. Muy bien, voy a decir el nombre de la favorita. Vamos, Colombia. La persona que no mencione, obviamente, pues ya quedó descartada. La favorita
elegida por el público de la semana es... La ganadora es... Mare. Ven para acá. No te creo. Gracias. Otra semana más. Déjame, no te lo pongo, no te dañe el vestido. Dáñame lo que quieras, bebé. Entonces, mami. ¿Sí? ¿Felicidades? Gracias. Un fuerte aplauso para Mare. Ahora vamos a la casa de los caballeros, de los chicos. El chico que no continúa en la contienda para favorito de la semana es... Es Dondai. No, man. Ya, ni me ilusionaba, no quería. Tranquilo, mijo. Muy bien. El favorito de esta semana es... ¿Es Miguel? Felicidades. Perro, lleva Nuevamente. 6 lucas. ¿Dónde te lo pongo? Ay. Muy bien, felicidades. Ese es mi perrito. Esa plata es como que fuera mía. Ya puedo saborearla. Sí, eso es nuestro, bro. Como saben, ahora es momento de que cada casa elija a un blindado de la casa contraria. Muy bien, chicas. Tendrán que blindar a un chico y chicos a una chica. Quiero recordar que Carla, por ser su primera semana, está automáticamente blindada y no podrá salir. Muy bien. Así que chicos saben que no pueden votar ni por Carla ni por Mare porque ellas automáticamente están blindadas, igual que chicas no pueden votar por Miguel porque él ya está blindado. Así que vamos a comenzar. Muy bien. Shirley, ¿a quién blindas? A Jorge. Murciélago blanco. Muy bien. Elizabeth. A Jorge. Murciélago blanco. Muy bien. Tiene 2 votos. Carla. A Sebas. Muy bien. Un voto para Sebas. Mare. Andrés. Un voto para Andrés. Andrea. Austin. Austin, baby. Un voto para Austin. Mariela. Alejandro. Un voto para Alejandro. Jessica. Austin. Voto para Austin. Melissa. A Jorge. Un voto para Jorge. Cris. A Jorge. Otro voto para Jorge. Eso quiere decir que el blindado de Casa de los Hombres, elegido por las chicas, es Jorge. Muy bien. Chicos, ahora les toca a ustedes blindar a una chica y comienzo por Miguel. Yo creo que se merece otra oportunidad aquí, así que mi voto se lo doy a Jessica. Un voto para Jessica. Jorge. Pues mira, la verdad, la razón del voto
es porque ella había comentado que se quería ir. Nosotros no queremos que ella se vaya y queremos que se sienta bien. Y que pueda encontrar a alguien con quien conectar. Así que mi voto es por Jessica. 2 votos para Jessica. Renier. Jessica. Donday. Mi voto es para Jessica. Muy bien. 4 votos para Jessica. Andrés. Para Jessica. Otro voto para Jessica. Igual vamos a terminar. Sebastián. Shirley. Voto para Shirley. Alejandro. Para hacerlo más parejo, Shirley. Diego. Jessica. Muy bien. Austin. Por Jessica, por Jessica. Bueno, pues queda bastante claro que la blindada de la casa de las chicas es Jessica y no podrás abandonar la casa del poder del amor. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? No puedo ni hablar, estoy súper conmovida. Ahora viene la votación más importante de la noche. Cada casa tiene que decidir a quién quieren eliminar de la contienda. Como saben, siempre les digo que el voto es muy personal. Es de las conexiones que ustedes sienten en lo personal. Quiero conectar, no quiero conectar. Creo que no podría tener relación. Es de amor al final del día el programa. Así que piénsenlo bien. Y es momento de comenzar las votaciones. Muy bien. Comenzamos con Shirley. Yo voto por él, no es nada personal, me llevo súper bien con todos los chicos, pero es la persona con la que menos he conversado, no conozco mucho sobre él y bueno, después del tema que pasó lo noto como si no se sintiera muy cómodo aquí, así que mi voto es para él. Miguel. Elizabeth. Jorge. Voto por esta persona, no es nada personal. Pienso que no tiene posibilidad de irse para nada, pero realmente no queremos que nadie de la casa se vaya, así que creo que la persona con la menos probabilidad de que se vaya es Mariela, por la historia tan bonita que tiene con Alejandra. Carla.
Voto por Rey, porque siento que, pues, un poco lo conozco, pero no siento que pueda hacer conexión con él. Entonces, voto por él. Pero pues no es nada personal ni nada, pero esto es en busca del amor y siento que con él no. Renier. Mare. Donday. Andrea. Mi voto es por Diego porque no tengo idea por quién votar y sé que nadie va a votar por él, que todos la queremos mucho. Así que... Andrés. Por la persona que estoy votando, es una persona que puede ser muy carismática, cómica, divertida, nos llevamos bien, pero aún así no veo que haga match con ninguna de la gente de la casa. Mariela. Sebastián. Jessica. Alejandro. Melissa. Diego. Gris. Austin. Muy bien, ya los votos están completados, así que le pido a Hussein que me traiga la urna con los votos. Muy bien, chicos, aquí está la decisión de las casas, aquí está el nombre de la posible chica que tendría que abandonar o el posible chico la casa del poder del amor. ¿Están listos? El primer voto va para
Andrés. El siguiente voto es para Mariela. El siguiente voto, Andrés. El siguiente voto es para Melissa. El siguiente nombre es el de Renier. El siguiente voto es de Sebastián. El siguiente voto es para Diego. El siguiente nombre es el de Andrea. El siguiente voto es para Mariela. El siguiente nombre es el de Gris. El siguiente voto, Gris. El siguiente nombre es el de Alejandro. El siguiente voto es para Andrés. El siguiente voto tiene el nombre de Mariela. El siguiente voto es para Renier. Este voto es para Mariela. El penúltimo voto es para Andrés. Y el último voto es para Mariela. Muy bien. Eso quiere decir que los dos posibles eliminados de esta semana, con 4 votos Andrés, con 5 votos Mariela. Muy bien. Antes que todo, hay que saber quién votaron como favorito de la semana. Así que le pido a los líderes, por favor, que vengan junto a mí. Uno de ustedes ganará un premio, $2,000 y lo más importante, blindar su casa. También le pido a Mariela Andrés, por favor. Esta es la importancia del voto del público, señores. Muy bien. Como saben, es la importancia del voto del público. De momento no lo sienten, pero la actitud, las cosas que pasan afectan. Hay que mover los votos. Muy bien. Mariela, Andrés. Eso es el voto de los compañeros. Mare, te encuentras en nuevamente en una posición muy complicada. Tienes a tu roommate, Mariela, y una de tus grandes amigas.
Y nuevamente Andrés. Van a sacar lo peor de mí. Eso es lo único que les voy a decir. No es justo que en el poder del amor voten por personas con pareja. ¿A qué se supone que están jugando? No van a lograr que llore. Miguel, nuevamente en esta posición, Me una la posición esperaba. difícil, a la vez con grandes oportunidades de ayudar a tus compañeros y pues sobre todo ganar un premio de $2,000. ¿Cómo te sientes? Bueno, contento con la votación del público. Agradecerles nuevamente y pues nada, esperar a ver qué pasa. Muy bien. De esos dos líderes, hay uno que tiene una votación mucho más alta. Uno de ellos dos tendrá la oportunidad de salvar su casa. El favorito de la semana, votado por el público, que tendrá la oportunidad de blindar su casa, que tendrá la oportunidad de ganar $2,000 y un premio. Tú tienes el 8% de las votaciones totales del público. ¿Tú, Miguel? Tienes el 12%, eso quiere decir que eres el ganador de la semana. La casa de los chicos queda blindada. Otra vez. Eso quiere decir que Mariela se tiene que despedir de la casa del poder del amor. Pero todo está bien, todo está bien. Yo cuando vine a este viaje puse las cosas en manos de Dios y fue por una razón. Igualmente este motivo sé que es por una razón y la decisión la acepto porque es por un motivo. De verdad que les agradezco a todos. No se pongan tristes, de verdad que no, de verdad que no. Les agradezco y estoy muy contenta por todo el tiempo aquí, de verdad que sí. No estén tristes, no, no. No estás triste. Todo está bien. Mariela, no te retires aún. Miguel, Todo está bien. necesitamos saber quién es la persona que va a compartir el premio contigo. Gris. Muy bien, Gris. Tú eres la persona que vas a compartir el premio con Miguel. Miguel, felicidades nuevamente. $2,000. Vas ahorrando ahí, bastante bien. Chicos, les recuerdo nuevamente la importancia que tienen las votaciones del público. No solamente tienen la capacidad de elegir a los líderes, sino tienen la capacidad de regresar a una persona que haya abandonado la casa del poder del amor. Les comentaba, para mí es difícil como mujer, como compañera, como ver cómo siempre es una chica la que se está yendo de la casa del poder del amor. Pero hay que respetar la decisión del público. Y también por eso debo hacer el anuncio que el público es el único que decide en este programa. Miguel, tú eres el que tienes más votaciones dentro de la casa. Pero quien tiene más votos en total y es el favorito del público, no eres tú, Miguel. Hoy
tú eres el líder de la semana por un porcentaje del 12%. Pero hay una persona que tiene el 37% de los votos totales del público. Y es una de las personas que ya salió de la casa. Estos votos han logrado que esa persona haya ganado su boleto de regreso a la Casa del Poder del Amor. ¿Quién es esta persona tan querida por el público? Con el 37% de votaciones totales, que no han dejado de votar. Y es el público quien ha elegido su regreso. Esa persona, con el 37% de los votos totales, la persona que el público quiere dentro de la casa, nuevamente, esa persona es Andreina. Muy bien. Andreina ha ganado su boleto de regreso a la Casa del Poder del Amor. Les recuerdo la importancia en casa de votar por su favorito en www.elpoderdelamor.tv. Les recuerdo que aún pueden seguir votando por los participantes que están dentro y fuera de la casa. Así que, Mariela, capaz te podamos volver a tener. Es el momento ahora sí de despedir a Mariela. Mariela, ha sido un placer enorme tenerte dentro de esta casa. Muy bien, hasta aquí la cuarta gala del Poder del Amor. Como saben, tenemos a Andreina de regreso y usted lo eligió. Así que no se pierdan la próxima semana del Poder del Amor. Hay muchos cobardes, pero no digo quién. Hablas con gente a mis espaldas. Te lo he dicho de frente, güey. Solamente porque te sientes intocable según tú, güey. Deja de hablarle mal de mí a las mujeres. Austin, por los momentos no tiene ninguna oportunidad. Todos los días se para frente a una cámara a pedirle al Poder del Amor que por favor se la devuelvan. ¡Devuélvanselo! Eres tan difícil de entender. ¿Qué? Que en honor a ella, porque ella tiene un poder de ver las cosas todas bien. Mi corazón no quiere admitir lo que mi mente ya sabe. Cuando conoces a alguien, ¿ha sido más así? Tan agresiva conmigo, ¿no? Al igual que tú, que cuando te hablo con tus caritas y respondes con caritas, yo también te voy a responder así. Cuiden a sus maridos. ¡Ay, llegó Andreina! ¿Tú te consideras ex de Miguel? ¿Te pones un abrazo? Sí, puede haber un abrazo. No sé si tus disculpas son verdaderas porque yo pienso que las acciones hablan por ti mismo. Todo el mundo hablaba mal de ella. Me cansé de competir y de que no vieran realmente la gran mujer que soy. No me parece justo que le hayan hecho daño tanto a Alejandro. Quiero que Mariela regrese. Por favor, envíenme a casa.
Mucho gusto, chicos. Me retiro del programa. Ha sido descalificada. Rompió la regla a un límite que ya no se puede realmente rescatar.